Hola, empiezo por cámara, ¿todo bien? Vale. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Las Naves, el Centro de Innovación Social y Urbana de la ciudad de Valencia. No es fácil llegar hasta aquí en estos días fríos que estamos teniendo, así que se agradece doblemente. Bueno, mi nombre es David Espinosa. Trabajo en el departamento de producción de Las Naves, pero además coordino un laboratorio, que estáis viendo, que se llama Futurlab, Laboratorio para un Futuro Mejor, y que me gustaría explicaros brevemente en qué consiste. El laboratorio nace por una inquietud y es cómo se nos muestra en los medios de comunicación, en todas las artes, yo creo, pero en particular en las producciones audiovisuales que todos consumimos, pues el futuro, ¿no? Esa visión distópica en la mayoría de las ocasiones, o apocalíptica incluso en algunas de ellas, pues pensamos que puede desincentivar las ganas de cambiar las cosas, ¿no? De levantarte y hacer algo. Es bastante, creemos, contraproducente. Una vez empezó a andar, a rodar este laboratorio, que fue sobre 2021 más o menos, pues empecé a leer cosas, a interesarme por este tema y me encontré con esta frase que veis aquí, de Francisco Martorell Campos, que dice: la distopía nos enseña a querellarnos contra el status quo, incluso a resistir y sublevarnos, pero no a conocer con un mínimo de detalle qué mundo debería reemplazarlo, lo cual es, yo creo, también bastante importante, ¿no? Tener alternativas que te hagan pensar que sí, que en realidad es posible, ¿no? Que se puede hacer. El propósito del laboratorio es dar a conocer acciones e iniciativas que inspiren la construcción de un futuro mejor para todas. Tal cual, o sea, no tiene mucha más explicación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del mismo, del laboratorio? Pues ser un altavoz de estas iniciativas, hacer un poco de contrapeso a esas otras que contaba antes, y que se conozcan por el mayor número de personas posibles. Queremos ser propositivos y rigurosos, decimos ahí, porque no queremos caer en debates estériles o polarizados, sino que queremos mostrar simplemente, a partir de ahí, el pensamiento crítico de cada uno, pues se encargará de hacer una criba y tenerlo en consideración o no. Dar a conocer lo que hacemos aquí. Tenemos muchísimos proyectos, tanto locales como proyectos europeos, que consideramos que ya ayudan a cambiar la vida de las personas para mejor. Es por eso que trabajamos aquí. Luego, apoyar iniciativas locales de toda la Comunidad Valenciana, todas las que nos llegan a Las Naves y que consideramos que entran dentro de la filosofía del laboratorio, por así decirlo, pues las intentamos apoyar y hacer de ese altavoz, ¿no? Ser ese altavoz. Y luego tejer redes de colaboración con los actores de las 4 hélices, como las que veis aquí arriba en la sala polivalente de Las Naves, con las que trabajamos: asociaciones ciudadanas, sector público, sector privado y sector académico. Esta colaboración que surgió con la Fundación Oceanographic, pues fue también porque estamos muy cerca. De repente nos conocimos hace unos meses y caímos en la cuenta de cómo no hemos colaborado antes, ¿no? Estamos destinados a entendernos. Entonces, bueno, pues finalmente surgió esta colaboración. Ellos van a celebrar aquí sus diálogos La Marea por el Cambio y estamos encantados de tenerles. Bueno, estas son algunas colaboraciones que hemos tenido ya. Y bueno, y luego quería terminar con una frase de Christian Felber, que es el iniciador de la economía del bien común, que es una persona que ya tuvimos aquí haciendo una ponencia contándonos de qué va esto de la economía del bien común. Y me gustó mucho algo que dijo, que es que abrazo la utopía si nos atenemos a su raíz en griego, un lugar al que aún no hemos llegado. La utopía muchas veces tiene este barniz de ingenuidad, ¿no? Tiene mala prensa, ¿no? Es como algo que te pueden tildar un poco de, no sé, de ingenuo, ¿no? Y
sin embargo, su raíz está bien clara, ¿no? Todavía no hemos llegado, está en nuestras manos quizá, ¿no? Hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Simplemente eso, os dejo con, muchas gracias, os dejo con Alicia Borque, que va a comenzar el diálogo y, repito, muchas gracias por venir. Chao. Hola, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, muchas gracias David por la presentación, muchas gracias a las naves por acogernos y por habernos encontrado. Y muchas gracias también a todos vosotros por venir, porque también nos hemos encontrado, muchos sois caras repetidas y ya sabemos que sois fieles seguidores de la Marea del Cambio y nos ilusiona mucho que hayáis vuelto con nosotros en el 2023. Bueno, muchos lo sabéis porque ya estáis, como digo, repetidos, pero la Marea del Cambio es una iniciativa que nace el año pasado, nace en colaboración con Frost. Todos tenéis vuestra bolsita de Frost, que, como ya os han explicado nuestros voluntarios, es una empresa dedicada a la creación de productos de limpieza para el hogar sostenibles. Entonces, ellos, muy alineados con ese objetivo que tienen del cuidado del entorno en cuanto a la creación de su producto, pues quisieron también unirse con nosotros en este ciclo de actividades, que se trata fundamentalmente de crear una serie de entornos y de plataformas en el que, en este caso, este ciclo, podamos contar todas las acciones que se están desarrollando y se están llevando a cabo por la conservación de la biodiversidad marina. ¿Vale? Hoy, esto de aquí no es... ¿Nos ponemos el cartel de hoy, por favor? Toca el cartel. Vale. Muchas gracias. Entonces, hoy, ahora, dentro de todo este ciclo que retomamos ahora en el 2023 y que os invito a que estéis muy atentos a las redes sociales, también tenéis ahí un flyer donde podéis tener el código QR donde se os va a ir informando del resto de actividades que vamos a ir haciendo este año, ¿vale? Hoy vamos a hablar de restauración de fondos marinos profundos. Para hablar de esto tenemos a nuestros queridos invitados, a los que también quiero agradecer que hayan venido desde Barcelona hoy, en este día, y que nos acompañen. Ellos van a hablar de un proyecto LIFE que se está desarrollando desde el seno del CSIC, la Institución de Excelencia Estatal de Investigación. Tenemos a Josep María Gili, que es investigador del CSIC y nos va a hablar, es uno de los líderes de este proyecto LIFE EcoRest, y ahora os contará y nos va a hablar de todos sus detalles. Tenemos a Macarena Marambio, que es investigadora también predoctoral en el CSIC y además hoy viene como representante de Observadores del Mar, que no sé si lo conocéis, pero hoy lo vais a conocer. Observadores del Mar es una de las mayores plataformas de ciencia ciudadana que existe también y que ha nacido también desde el impulso del CSIC. Y ahora Macarena también nos contará, junto con Josep María, todos los proyectos que tienen de ciencia ciudadana, cómo podemos nosotros colaborar. Hoy es muy importante, vamos a hablar de restauración de fondos, pero vamos a hablar desde un punto de vista, como digo todo el rato, de la colaboración, ¿vale? Y este ciclo está hecho para esto, para ver cuáles son las formas y las mejores fórmulas, que no toda la conservación que se hace por la biodiversidad se quede en casa de los científicos, que no todo se quede de los profesionales de la conservación, sino que cada vez entendamos más y podamos difundir toda esta voz de que la conservación parte de nuestras casas, de los que somos usuarios del entorno natural también, y que todos los ciudadanos, independientemente de dónde trabajemos o cuál sea nuestra profesión, podemos participar. Y por eso hoy toda esta parte va a hablar de una relación muy especial que son los pescadores. Los pescadores funcionan como nuestros centinelas en el mar y muchas veces los necesitamos para un montón de cosas. Hoy van a hablar de toda esta parte de restauración, pero para eso también tenemos a Pau. Pau trabaja en el área de conservación de la Fundación Oceanographic. La Fundación Oceanographic hace investigación, conservación y divulgación, que es lo que estamos haciendo hoy. Y Pau viene porque también él está desarrollando una serie de programas junto con sus compañeros del área de conservación en la que se trabaja muy junto con los pescadores, ¿vale? Y nosotros trabajamos y queremos también contaros toda esa parte para que podáis conocerla. Así que nada, yo no quiero entretenerme más, disfrutad muchísimo con todo y recordar que esto es un diálogo, pero es un diálogo también para vosotros, que queremos que participéis y que podáis preguntar todo lo que queráis, porque por eso estamos aquí cerquita y estamos todos juntos, ¿vale? Así que nada, disfrutad muchísimo y muchas gracias de nuevo. ¿Empezamos? No, perdonad. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer siempre volver a la Oceanographic y colaborar con vosotros.
Mi propósito hoy es, vamos a hablar si esto pasa. Bueno, esperamos un poco la señal. ¿Podemos pasar a la primera diapositiva, por favor? Bueno, ya lo dejarán. Empiezo. Bueno, muy rápidamente, yo creo que el motivo de por qué estamos haciendo esto, yo creo que muchas veces no solamente es explicar las cosas, sino dar un poco la razón de por qué hacemos estas cosas, ¿no? El mensaje más importante que os quería comunicar hoy es que estamos frente a una emergencia climática. Nadie, yo creo que con sentido de razón pueda negarlo, pero yo creo que antes que una emergencia climática, por no decir que va ligada a una emergencia energética, como he hablado recientemente, tenemos una emergencia medioambiental que viene de lejos. Desde hace más de 50 años, desde la ciencia, desde la sociedad, se está de alguna manera informando, quejándonos, diciendo, oye, que algo estamos haciendo mal. El medio ambiente está degradado, hemos realmente atacado y sobreexplotado los océanos. Esto es un hecho inevitable, real, y algo hay que hacer. Esta emergencia medioambiental, antes que esta emergencia climática, ha despertado realmente a los científicos y a la sociedad que hay que hacer algo. No nos podemos quedar quietos y esperar a que realmente las cosas pasen a ver si se arreglan solas. El primer gran paso ha sido la conservación marina. Sabemos que el océano necesita nuestra ayuda porque nos ha ayudado durante siglos, ahora es el océano que nos necesita a nosotros. El primer paso para la conservación de la biodiversidad son todos los proyectos de conservación. Hay que proteger la parte lo máximo que podamos para que el océano nos siga dando esos frutos que siempre nos ha dado. Pues que el problema es un paso más. Estamos frente a una emergencia ambiental. Y no solamente hay que conservar y parar, sino hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a restaurar, a recuperar ese medio marino. Y encima, debido al estado, no nos podemos estar quietos y hay que ir un poco más allá. Hay que hacer restauración activa. Igual que los bosques están degradados y empezamos a restaurar los bosques porque vemos que sin ellos no vamos a parar los cambios climáticos ni los frutos para la sociedad, en el mar pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos frente a que esta necesidad de recuperar el medio marino pasa por acciones de conservación, pasa por acciones de restauración, sobre todo en las áreas litorales. Todos habéis hablado de la restauración de los fondos de los praderos de Posidonia, fundamental en todos los sentidos. Hemos empezado a restaurar también los fondos de corales, de gorgonias, a poca profundidad, porque sabéis que el hombre llega donde llega y con escafandra empieza a hacer esto, pero nos planteamos no hace mucho un gran problema, que es decir, los fondos más degradados son los fondos más profundos, los que no podemos llegar con nuestra escafandra, con nuestro snorkel o de alguna manera. Esos fondos profundos son los fondos de la plataforma continental, entre 50 y 150 metros de profundidad, donde desgraciadamente la pesca industrial ha hecho mucho daño, ¿no? Y sé que eso es un principio de donde empezar, pero hay que empezar a hacer algo. No nos podemos decir, no, dejad de pescar, no arrastréis, no hagáis nada, no, hay que ir un poco más allá. Y nos planteamos hace unos 5 o 6 años, muy rápidamente, que alguna manera de poder ayudar a esos fondos marinos a recuperarse podía existir, pero había que aprender la manera de cómo se podía hacer. No podemos bajar a 150 metros y plantar nuestros corales, nuestras gorgonias. ¿Cómo lo aprendimos? Pues fijaos, yo os voy a hablar hoy del proyecto Life EcoRest. Este proyecto ya nació el año pasado, empezó a principios de verano. Es el proyecto de restauración marina más importante de todo el Mediterráneo. Fue seleccionado por la Comunidad Europea en el marco del proyecto LIFE como el proyecto que en principio nos pusieron la piel de gallina, yo aún la tengo, que teníamos que ser innovadores y teníamos que ser los que teníamos que dar el ejemplo al resto de países del Mediterráneo para llevar adelante. Y esto es un reto que queréis que os diga, no me viene muy de gusto porque es muy duro y además va a ser más de futuro de los jóvenes que yo del mismo, pero lo intentamos y salimos adelante. Este proyecto, como veis aquí, lo dice, digamos, de alguna manera en el título, la restauración, el paso que tenemos que ir adelante, no lo podemos hacer los científicos solos. Obviamente necesitamos la administración, pero se tiene que hacer junto con los usuarios, con la gente que realmente vive del mar, que somos todos. Y ese proyecto nació como un proyecto realmente de participación.
El objetivo más importante de este proyecto, que se hace en la zona, en principio es la costa catalana, pues ya os digo que como proyecto piloto lo que pretende es ser un ejemplo para luego extenderlo al resto, al menos de la costa mediterránea española. Ha habido ya contactos para empezar en la Comunidad Valenciana, pero estamos muy al principio. Este proyecto pretende restaurar con técnicas de restauración activa, que veréis muy pronto, y que unas técnicas, como veréis en las imágenes, aprendimos de los pescadores. No los hemos inventado nosotros. Aprendimos, digamos, colaborando con ellos, pescadores de la zona de Menorca, de Ciutadella concretamente, ahora veréis las imágenes, que una manera de restaurar los fondos era posible, con un método muy sencillo, que como veréis lo bautizamos con el método Badminton. Luego veréis cómo significa, ¿no? Y esos fondos que veis aquí empezamos hace 5 años en la zona de Cap de Creus, en las zonas de Port de la Selva y de Cadaqués, con los pescadores artesanales. Vimos que una manera diferente de poder trabajar era factible y no solamente podíamos empezar a restaurar los fondos, sino que creamos conciencias diferentes, nuevas. Los pescadores de la zona son más conscientes ahora que nunca que ellos también son importantes, porque sin ellos esto no funcionará. Yo creo que, como veréis al final, la última transparencia lo dice, científicos con pescadores, pescadores con científicos. Fijaos un poco la idea que veis aquí, esto es una técnica que veréis en el vídeo. Se trata de que en las redes, trasmayos sobre todo, y palangres, inevitablemente y accidentalmente se arrancan del fondo gran cantidad de gorgonias, corales blandos y otras especies, esponjas, por ejemplo, sobre todo gorgonias, pues simplemente con el arrastre de la propia red, ¿no? Lo que se hacía normalmente, se limpian las redes y eso se tira al mar y, bueno, y vamos deforestando poco a poco este fondo marino. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho lo que veis aquí. Hemos recuperado todas esas gorgonias que recogían los pescadores, las hemos llevado, como veréis muy rápidamente, a unas instalaciones de acuarios que están en las cofradías y después los hemos replantado, como veis en la imagen, y los hemos tirado al mar. Sorprendentemente, como veréis en las diferentes imágenes, diferentes vídeos que os presentaré, veréis que esto ha funcionado. Ha funcionado como vimos que funcionaba, como veréis con las imágenes, cuando lo hacían los pescadores sin darse cuenta. Ellos lo hacían porque necesitaban limpiar las redes rápido para volver a puerto y vender sus langostas o lo que fuera, ¿no? No querían llegar a puerto con las redes cargadas de gorgonias. Veréis muy rápidamente, los corales y gorgonias, ¿por qué son tan importantes? Son tan importantes porque son los bosques del mar. Necesitamos, para que los pájaros pongan sus nidos, necesitamos los árboles, porque los nidos se hacen en el prado, no durante los telediarios. Necesitamos estructura, necesitamos hábitat para que la vida marina pueda surgir. Corales y gorgonias son aquellos organismos que crecen sobre el fondo y que generan hábitat para que los peces, los crustáceos, tengan lugar donde hacer la puesta, proteger sus crías y seguir adelante. Pero restaurar, trabajar en el mar sin que la zona donde trabajes realmente sea una zona protegida es inviable. Es como plantar un bosque y al día siguiente lo vamos a deforestar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hay que trabajar en zonas donde de alguna manera sepamos que hay un compromiso, y perdonad que sea tan directo, no tanto con la administración, sí con los usuarios, para que lo que vayas a hacer permanezca y realmente tenga sentido. Pues en el Life EcoRes dio la casualidad en ese momento que había un compromiso por parte de las cofradías del norte de Cataluña de que veían que eso ya no podía seguir así. Las pescas de merluza, por ejemplo, han caído muchísimo. Entonces los mismos pescadores decidieron hace unos 7 u 8 años dejar unas zonas de veda, de pesca, durante, si podía ser, definitivamente, donde ellos se comprometían a no arrastrar nunca más, porque veían que necesitaban recuperar parte de esos hábitats para que los peces volvieran a recuperar, volvieran a volver a los sitios, volvieran a encontrar alimento. Y de hecho hay datos de que la merluza, al menos la juvenil, se ha recuperado mínimamente en estas grandes zonas de restauración. Y aquí aparecieron dos oportunidades, por no decir oportunismo. Los pescadores deciden y convencen a la administración que hay que proteger y quieren vetar esas zonas. No lo propuso la administración, los pescadores, la administración les dio el razón. Y aparecimos nosotros que decimos, ¿y por qué no utilizamos estas zonas para poder empezar la restauración activa, conjuntamente con los pescadores? Pero este paralelismo de intereses dio lugar
a lo que es la IFECORRES. Esto es lo que tenemos aquí, son las imágenes de cómo eran o son la mayor parte de los fondos de la plataforma continental aquí del Mediterráneo. Totalmente arrastrados, con esos marcas de arrastre, y los fondos están apelmazados, están compactados, con lo cual es difícil que la vida pueda surgir aquí. Todo está lleno de redes fantasmas. Estos son los fondos habituales que podemos encontrar en la plataforma. Aquí hay que actuar, ¿no?, rápidamente. Pues fijaos, estas zonas son las que en su momento, justo antes de la solicitud del proyecto a Europa, habían ya decidido la Administración catalana, junto con los pescadores de las cofradías del litoral, que estas zonas ya prácticamente ellos decidían que no pescaban más. Os puedo decir ahora que en Valencia esto ya se está haciendo, pero no sabemos en qué estado aún está. Pero ¿qué pasa? Que decimos, bueno, si realmente estas zonas definitivamente son casi 40.000 hectáreas, los pescadores deciden ya no actuar más, aquí se produce lo que se llama la restauración pasiva. El océano tiene capacidad de recuperación. Y poco a poco, esto, si lo dejas tranquilo y no actúas, esto se va a ir recuperando. Zonas profundas, estamos hablando de zonas de más profundo de 50-60 metros de profundidad. Luego os diré que este aspecto es muy importante en, digamos, un tema más de actualidad, que es el cambio climático, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las acciones de un proyecto? Un proyecto tiene 4 acciones básicas, la IFECORRES. Uno es la investigación. Hay que realmente estudiar la biología de las especies, su capacidad de recuperación, su capacidad de reproducción y la supervivencia en las zonas donde se instalan. Hay que conservar bien estas zonas mediante lo que es digamos, el non-take, no vamos a perturbar más estas zonas. Hay que implementar medidas que permitan que todo el trabajo que se haga no sea en balde, sino que permanezca. Luego, como veis, la participación ciudadana. Aquí los pescadores son actores fundamentales del proyecto y, sobre todo, en este caso, implicaba tareas de capacitación. Son los mismos pescadores en las cofradías que son los que se encargan, como veréis, del mantenimiento de estas colonias antes de ser trasplantadas y no solamente el mantenimiento, sino informar a la sociedad y, sobre todo, la gobernanza. La gobernanza significa, de alguna manera, implementar medidas de gestión adecuadas al esfuerzo que se está haciendo. Y luego hay la parte que tanto nos importa a todos, que es divulgación, educación y, sobre todo, transferencia. Los proyectos de investigación de este calibre han de ser muy, muy transparentes, para que todo el mundo que quiera hacerlo lo pueda hacer y sepa que lo puede hacer, y sobre todo para dar la importancia que merece ese paso que hay que hacer inevitablemente de actuar con rapidez porque el océano lo necesita. Todo lo que veis aquí son imágenes de lo que es el bycatch. Todos esos organismos que quedan enganchados en las redes, muchos de ellos se pueden volver al mar inmediatamente, no hay que dejarlos en cubierta ni llevarlos de la costa, sobre todo los cangrejos, la estrella de mar, etc. Pero no, como en el caso de la Corres, no se devuelven en el sitio donde se han sacado, sino que el mismo barco, en el trayecto de vuelta, lo devuelve en las zonas estas que están preservadas. Porque sería absurdo volverlo a tirar para que al día siguiente lo vuelvan a sacar. Entonces, la estrategia es, el primer paso es restauración pasiva. Vamos a devolver todo en las zonas donde se concentran para crear el hábitat y el bosque mucho más frondoso. Aquí tenéis las técnicas que se implementaban en su momento. Esto me cuesta un poquito, no sé por qué. Aquí veis, ¿no? Esto es lo que pasaba con las redes artesanales, todo queda enganchado. Fijaos que muchas zonas de pesca artesanal son zonas donde hay más peces, donde hay más vida. ¿Dónde es? Donde en el fondo hay vida, donde hay bosque, donde hay ventos, donde hay organismos, gorgonias, porque los peces viven entre estas zonas. Y es inevitable que con la red destruyan este hábitat que realmente es donde están los peces. Entonces, esto se saca. Una vez se saca, no se tiran al agua todas las especies sésiles, las que si caen se van a morir porque ya han estado arrancadas. Si un árbol lo dejáis en el suelo, no va a sobrevivir. Ahora, si el árbol lo volvéis a plantar, va a sobrevivir. Entonces, lo que se hace rápidamente, los mismos barcos de arrastre, los mismos barcos de los pescadores, se mantienen todos esos organismos, se sacan de las redes con cuidado, se mantienen en tanques y se llevan a tanques experimentales que están en las mismas cofradías. Esos tanques, los que llamamos nosotros, pero hacemos capacitación para que lo hagan los mismos pescadores. Una vez se instalan en esos acuarios, al cabo de unos días,
Esos organismos se mantienen, se recuperan y se trasplantan sobre un sustrato que luego, como veréis, aquí tenéis el ejemplo de lo que pasaba en... Eso es el canal de Menorca, ¿no? Esto es lo que aprendimos de los pescadores, ¿no? Fijaos que cogíamos las mismas gorgonias que ellos habían sacado con las redes. El canal de Menorca está lleno de mael, de grapizá, y las gorgonias estas crecen sobre esos pequeños núcleos calcáreos que son el fondo marino. ¿Qué pasaba? Que una vez las sacaban, las tiraban y todos caían de pie otra vez. Ostras, no se mueren. O sea, ellos nos enseñaron el método ideal para recuperar las especies esas. Lo hacían sin darse cuenta, pero cuando yo bajé por primera vez a estos fondos, estaba dentro de un submarino y dije, oye, ¿pero qué es lo que hay aquí? Yo no lo he visto nunca en la costa catalana. Pero ¿cómo puede ser que esto esté tan impecable, fondos fantásticos de gorgonias, ¿no? ¿Y por qué? Es porque simplemente al limpiar esas gorgonias caen de pie. ¿Y qué podíamos hacer? No tenemos aquí mael. Pues fijaos que rápidamente aprendimos a sustituir el mael por rodolitos, por piedras, cantos que habíamos. Primero buscamos digamos, el mejor material, la mejor forma de engancharlos, etc. Los manteníamos, como veis arriba, en los acuarios de la cofradía y al cabo de unos 3 o 4 días, como veis abajo, estas gorgonias volvían a ser devueltas a unas áreas determinadas, que son 2 hectáreas. Esto fue al principio, hace unos 5 años que empezamos. Y aquí tenéis todas las colonias, están marcadas, todo lo que sabemos qué años se tiraron, las tenemos marcadas, identificadas. En la actualidad, como veis aquí, hemos trasplantado 4.000 gorgonias en 2 hectáreas. Vamos, que hemos hecho un bosque nuevo en la zona de Cantecreus, que ahora está vedado y que ya no se puede acceder ni los mismos pescadores. ¿Y sabéis cómo hemos hecho para que los pescadores encima dijeran no solamente somos unos grandes, digamos, conservadores, sino que para que los cuidasen hemos llevado a las cofradías, a las escuelas, a la gente de la ciudad, y ellos mismos veían, nos ayudaban a alimentarlos, porque antes de tirar las gorgonias replantadas en las piedras, las alimentábamos, veíamos que están en buenas condiciones, algunas de ellas las rompíamos porque de 2 podemos hacer una, es como los geranios, un animal es planta, sino que muchas de ellas están apadrinadas por los niños de las escuelas de la zona. Llevan su nombre en las piedras. Y el pescador, yo no voy a quitar la piedra que tiraba mi sobrina o mi sobrino. Entonces son los mismos que dicen, esto es un mecanismo también de participación muy chulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas de estas gorgonias, seguro que se van a cubrir con sustrato, pero las podemos identificar por la forma que llevan nombre y apellidos. Estamos replantando el bosque, ¿no? en el mar, pero con las mismas personas que en su momento lo que veis aquí es un poco raro, es la forma de los perfiles de lo que es las imágenes, por ejemplo, de Cosondas. Fijaos, los puntos naranjas son las gorgonias, hacemos transectos y vemos, ahora veis cómo se ven, aquí veis el transecto de esas mismas gorgonias a 100 metros de profundidad, las veis todas de pie, están perfectamente de pie. O sea, eso que nos enseñaron los pescadores de Menorca, señores, funciona. Hemos aprendido a restaurar los fondos profundos, simplemente escuchando al que sabe. Nos hemos puesto la ciencia, ellos han puesto el conocimiento y la experiencia, que cuidado, que no lo hacían porque querían hacer esto, sino simplemente porque era un trato normal, pero lo pudimos ver y lo pudimos preguntar. Aquí tenéis esas gorgonias, estas se llevan 4 años aquí, se están tirando algunas más en este momento. Pues este método ha demostrado que funciona, algunas están tumbadas, es inevitable, pero estas gorgonias se están reproduciendo en la actualidad, están en perfectas condiciones. Estamos creando un bosque nuevo donde no había nada, un desierto, ¿no? Pues este es el principio del proyecto Life Ecorres. Hemos juntado la voluntad de preservar unas zonas, porque si no preservabas esto no tiraba adelante. Hemos juntado la restauración pasiva con nuevas técnicas sencillas, pero que funcionan, de la acción activa. Entonces, el conjunto, hemos trabajado juntos, los veis que están muy felices, a veces había que discutir mucho también, pues como sea, ¿no? Es tan sencillo. Los que trabajáis con pescadores sabéis que son gente genial, pero bueno, hay más de uno a veces
Bueno, igual que los científicos, que podemos ser muy pesados y muy tontos más de una vez. Pero hay que entenderse para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y acabando, antes de... Fijaos, una cosa para mí importante es que la ciencia, al menos las ciencias marinas, para mí ya no son lo que eran. Hemos de cambiar. La conservación no es una cosa que la ciencia pueda resolver por sí sola. La conservación marina, que es el reto para recuperar esos océanos que tanto nos han dado, necesitan un cambio de chip, un cambio de acción. Y aquí tenemos los tres grandes ejes que os quería comentar, porque aquí es donde entra mi compañera, que está haciendo un trabajo excepcional. Educación. Hay que aprender, hay que educar. Hay que introducir el mar en todos sus principios, los conceptos, hay que introducirlo en la escuela. En la escuela hay que empezar a enseñar cosas del mar. Los ejemplos que nos explican de, yo qué sé, pues, de cualquier aspecto, cualquier ejemplo que podamos hacer, tiene que tener medios marinos. Hay que empezar a enseñar el mar desde el inicio, en todos los niveles, en la sociedad. La participación ciudadana. Esto, digamos, es la citizen science, ¿por qué? Porque el mar no podemos estar siempre nosotros. Nos hace falta... Toda la gente, toda la sociedad está en el mar continuamente. Hay muchísimos ejemplos que demuestran que la participación ciudadana ha sido esencial, no solamente para crear empatía por el océano, sino también, y es muy importante, para tener más información de mayor calidad y, digamos, que permita conocer mejor lo que pasa en el mar. Un ejemplo muy rápido solamente, un ejemplo de ciencia ciudadana hace unas décadas, cuando se descubrieron en las playas de Italia peces de profundidad que eran desconocidos por los científicos. Esos peces llegaban, vomitaban, es lo llamado el fenómeno beaching que llaman hoy en día. Ha habido otros casos aquí, muchos que están, por ejemplo, hemos encontrado krill de los cañones en la costa catalana. El mar nos informa. Y fueron la gente de las playas, al recoger ese material y llevarlo a un científico, descubrieron una parte del mar que el científico nunca habría realmente estudiado porque no sabía que existía. Esos son ejemplos de la ciencia ciudadana. Y luego, lo último es lo que pone aquí en Public Mention, es la participación de la sociedad. Hay proyectos actuales que no solamente el científico lo está haciendo gracias a que colabora activamente con colectivos como, por ejemplo, buceadores, pescadores. Ya no es solamente el científico, sino que ya no es un informador de la sociedad, sino que es un participante activo de esos proyectos. Y el fin de todo es la cultura científica. Todos esos proyectos tienen un objetivo fundamental, que es crear, sobre todo, cultura, conocimiento a la sociedad, conocimiento porque es esencial para que no nos engañen más. Necesitamos crear cultura. La cultura científica es un gran debate y es un gran ausente en nuestra sociedad. Cuando yo me peleo, por desgracia, con los artistas muchas veces, para que la cultura es lo que conocemos todos, pero la ciencia es parte de la cultura. La participación ciudadana implica una forma de crear cultura. Y la última frase que os quería decir es, ¿habéis visto alguna vez? Yo lo he visto en un graffiti, aquella frase que dice, explícamelo, ¿no? Explícamelo y lo olvidaré, enséñamelo y quizás lo recuerde, hazme partícipe y lo aprenderé. Esta es la parte que nos importa, que la gente no solamente lo vea, sino que participe. Y aquí os paso uno de los ejemplos que creo que es más exitoso, los observadores del mar. El esfuerzo es brutal, pero la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito. Venga. Gracias. Yo no tengo presentación. Macarena, yo es que me he quedado obnubilada con la presentación. Ya habíamos hablado del proyecto, ya lo conocíamos, pero verlo en imágenes ha sido bastante muy declarador, ¿no? Por así decirlo. Te ha dado paso Josep María. Yo casi no tengo... Mi participación es prácticamente ausente. Vamos a ver que nos cuente un poco Macarena, de qué se trata. Supongo, muchos conocéis Observadores del Mar. ¿Lo conocíais de antes? Veo algunas cabezas moviéndose que sí. Vale, pues Macarena hay muchos que no. O sea, que es la oportunidad para poder contribuir a esta iniciativa. Así que cuéntanos un poquito más. Gracias. Y gracias, Josep María, ¿no? por la charla. Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana marina
que nació en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona en 2010 aproximadamente, precisamente porque empezamos a recibir avistamientos de la gente, de la ciudadanía en general, de distintos grupos taxonómicos que la gente estaba observando o en la playa o en el mar, o gente que desarrollaba algún deporte acuático. Y surgió la idea de dónde empezar a centralizar esto, ¿no? Al mismo tiempo que empezó también un poco la ciencia ciudadana. Y ya el año 2012 se consolidó esta plataforma y lo que buscábamos con Observadores del Mar era de alguna manera responder, o sea, el objetivo final es la conservación marina, con lo cual la idea era incluir proyectos que respondieran a preguntas específicas que nos permitieran responder a estas preguntas para poder contribuir a la conservación realmente. Que no fuera una plataforma de ciencia ciudadana como muchas que existen, que al final lo que buscan es realmente recopilar datos, información, pero que esos datos luego no se utilizan o que no tienen un uso científico. Y así fue como empezó Observadores y poco a poco ha ido creciendo. Actualmente cuenta con 17 proyectos en la plataforma, tenemos más de 20.000 observaciones y precisamente uno de los valores añadidos que tiene Observadores del Mar es que cada proyecto tiene su equipo científico experto detrás y las observaciones se validan de forma individual y por el equipo científico. No hay algoritmos de validación, cada equipo científico puede interactuar con los observadores y observadoras que aportan esta información. Y lo que buscamos es, los proyectos cuentan con protocolos para la recogida de datos, en algunos casos, cuentan también con retos, es decir, dependiendo de la época del año, la idea es que se centre más en un proyecto o en otro, porque dependiendo, por ejemplo, en el caso el de los corales, ¿no? Ya que estábamos de la charla del proyecto EcoRest, de Life EcoRest, lo que busca es que se haga, por ejemplo, censos de mortalidades y entonces no se hacen durante todo el año, sino que hay una época específica donde buscamos ver realmente qué impacto puede tener, por ejemplo, las olas de calor, el aumento de temperatura en la mortalidad de estas colonias. Entonces, existe un protocolo específico en la plataforma. Además, se ofrece formación a los centros que participan. En este caso, se cuenta con un colectivo que son los submarinistas, pero se les da esa formación para que puedan aplicar este protocolo, puedan hacer los censos y de aquí obtener una información que, por ejemplo, se utiliza como un indicador del cambio climático. Estamos viendo cómo estas olas de calor del Mediterráneo sí que generan una mortalidad masiva y nos permite, de alguna manera, visualizar el escenario y la problemática real. Pero también cuenta con proyectos que no se requiere, por ejemplo, ser submarinista o estar directamente en el mar. Entonces, de esta manera da una amplitud a que todos y todas podamos participar aportando información. Al final, la ciencia ciudadana, en realidad, mientras haya una rigurosidad en la recogida de datos y luego una validación de estos datos, lo que nos permite es ampliar, tanto a escala espacial como temporal, la recopilación de información. No existen proyectos a tan largo plazo, no existe esa financiación para que se puedan mantener por mucho tiempo, ni podemos estar los equipos científicos o las líneas de investigación que hayan en los distintos centros, no podemos estar en todas partes. Entonces, lo que busca Observadores del Mar es poder ampliar esto y tener una visión más generalizada, en este caso, a territorio nacional. Entonces nació en el Mediterráneo y obviamente en el Mediterráneo es donde tiene más fuerza actualmente, pero ya llevamos unos años ampliando hacia todo el litoral atlántico de España. Y de esta manera también poder incluir a lo mejor especies que son de los mismos proyectos, pero que se pueden ver en una zona o en otra, y también ampliar estos equipos científicos para que haya expertos de cada zona, porque hay especies que son específicas de cada zona. Actualmente estamos potenciando los proyectos que son indicadores del cambio climático, o sea, así como el de atención corales,
pero por ejemplo está también el proyecto Alerta Medusas y gracias a la ciencia ciudadana lo que estamos viendo en los últimos años es que hay especies que probablemente se están reproduciendo en una época en que no toca, es anterior debido a al aumento de temperatura. Así como las poblaciones, el estadio adulto se está manteniendo más tiempo en la columna de agua del que solía mantenerse antes de morir y por lo tanto les está permitiendo mayores ciclos reproductivos, una reproducción más activa. Y esto responde también a otra de las grandes preguntas de si hay más medusas o si están proliferando las medusas. En el caso hay un proyecto de praderas marinas que lo que busca es un reto específico que actualmente está activo y es buscar el fruto de la posidonia. La posidonia ya se ve que también por el impacto de la temperatura, el aumento de temperatura, las olas de calor, están haciendo que haya todo el proceso de floración y de producción de frutos se está adelantando y está ocurriendo meses antes de lo que en realidad se esperaba. Y por lo tanto, de esta manera podemos llegar a un público de pedir y decir, bueno, si estáis en la playa, por favor enviar esta información porque nos permitirá poder establecer luego medidas de gestión para solventar un poco el impacto que está teniendo. Y luego recientemente se abrió un proyecto que se llama Peces y Calentamiento. Había ya un proyecto tanto de peces exóticos como de peces mediterráneos, pero el de peces y calentamiento también es con un censo, no es enviar observaciones de peces al azar, sino que es seguir unos censos específicos que están en los protocolos, porque así podemos detectar las especies que se están movilizando por el aumento de temperatura y por lo tanto están cambiando sus rangos de distribución. Y también nos está dando información muy importante. Precisamente hoy, antes de aquí de la charla, hablábamos que la ciencia ciudadana es muy importante también para la detección precoz de especies exóticas o invasoras. Y el colectivo, ¿no?, de pescadores, por ejemplo, al final es una forma de ciencia ciudadana. Es una forma de ciencia ciudadana, son personas que están haciendo su trabajo en el mar, pero están recopilando una información que nos están aportando a la comunidad científica y que nos puede permitir adelantarnos a lo que pueda venir, ¿no? Y de hecho, te puedo dar la palabra, Pau, porque precisamente hablábamos, ¿no?, de lo que ha ocurrido con lo que estáis implementando vosotros. Sí, es que quería incidir en lo... Es que antes en la comida estábamos hablando y sí, concretamente nosotros que hacemos un trabajo bastante importante en el puerto, aprovechando... Bueno, ahora os explico un poco, ¿no? Pero lo de la... yo no había pensado en concreto que los pescadores es ciencia ciudadana también, porque ellos nos aportan datos gratuitamente y es curioso que nos pasamos muchas horas en puerto hablando con ellos y nos ayudan. Ahora explicaré en qué líneas nos ayudan, ¿no? Pero es curioso porque es verdad, al final es ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana no solo es el público general o la Cruz Roja en la playa avisándonos de una tortuga marina, y los pescadores también están haciendo su trabajo y nos aportan muchos datos que no tendrían por qué hacerlo. De ahí también el tema importante de la concienciación con pescadores, que no solo porque nos interese a nosotros, sino porque al final es muy importante, porque si ellos están concienciados, pues bueno, como ha dicho Josep antes, son ellos mismos quienes deciden, vamos a hacer una reserva para que el efecto reserva funcione con las pesquerías. Y además os puedo decir que si el pescador está realmente concienciado, es cuando las cosas funcionan, porque la normativa protege. De ahí a que se cumpla, bueno, hay un paso bastante grande, porque luego ellos mismos pueden hacer las cosas bien o mal. Y bueno, enlazando un poco, en nuestro departamento en concreto, desde dentro de Fundación, en el área de conservación, digamos que llevamos muchas líneas de conservación. La que lleva más años y es más relevante es todo el tema de recuperación de tortugas marinas. Y en esa parte es muy importante el trabajo con los pescadores, esa colaboración activa, porque en invierno hay una parte la gran mayoría de entradas es a partir de captura accidental de las tortugas marinas. Sin la colaboración de los pescadores no llegaría el aviso, donde se activaría el protocolo de actuación a través del 112, que aprovecho para lo meto así un poco, 112, si hubiese un animal en problemas, el 112, y nos llegaría el aviso a la Universidad de Valencia, a nosotros, con el paraguas de la Generalitat. Pero bueno, en definitiva, que los pescadores en invierno hacen captura accidental de tortugas marinas y
activan el protocolo llamando al 112 para que recojamos. La charla no va de esto, pero para enlazar necesito, ¿vale? Entonces, cuando capturan a la tortuga marina, si no llaman y liberan a la tortuga, porque como un poco como ha explicado Josep, hay animales que se pueden soltar, están en la embarcación, está vivo, lo puedes devolver. Hay algunos corales que se pueden, o sea, una estrella de mar, o hay algunos ejemplares que podría no hacer falta llevarlos a un acuario y luego liberarlos. Hay otros animales que no. En el caso de las tortugas marinas puede parecer un poco raro porque la tortuga está viva, se libera. Bueno, sin entrar mucho en el tema, en este caso puede haber embolia gaseosa, por ejemplo. Y como nosotros tenemos cámara hiperbárica, pues se puede tratar en cámara hiperbárica, los veterinarios le harían un chequeo y cuando está totalmente recuperada, después de pasar por el centro de recuperación, se liberaría la tortuga. Todo esto viene a colación de que durante muchísimos años en la comunidad se ha trabajado esa relación con los pescadores, sobre todo por el tema de tortugas marinas o captura de delfines de manera accidental. Recuerdo que siempre es de manera accidental, ellos no quieren capturar una tortuga o un coral, porque no tiene un beneficio económico. De hecho, es un problema para la red. En el caso de las gorgonias, hay veces que bueno, las redes de trasmayo pues, se engancha, pierden tiempo, no es una cuestión. A ellos les molesta realmente capturar cosas que luego no puedan vender, ¿vale? Entonces, con todo este trabajo que se ha hecho durante muchos años, no solo desde la Fundación y desde el Oceanographic, sino también desde la Administración, que se ha trabajado el trabajo con los pescadores, porque son una parte muy importante para la conservación, aunque ellos también degradan el medio marino, pero muchos de ellos son conscientes, y lo dicen, y dicen que nosotros estoy todo el día machacando el medio, por lo menos intento colaborar, y a ellos les interesa a nivel económico que la cosa funcione. Entonces, con todo ese trabajo que se hace en los puertos, una manera de aprovechar ese trabajo diario en puertos es entrar en otros proyectos como el de restauración de corales. Nosotros en concreto es un programa, digamos, piloto, porque llevamos, diría, 3 meses, entonces claro, estamos muy por detrás del CSIC en ese nivel, estamos aún en fases de valoración, bueno, primero de formación de los pescadores, porque todos los pescadores de la Comunidad Valenciana saben lo que es una tortuga marina y saben que cuando la capturan saben lo que es. No todos los pescadores saben lo que es un coral, ¿vale? Y eso nos hemos... Cosas muy básicas que nosotros podemos pensar que, o saben lo que es un delfín, evidentemente, pero la palabra gorgonia os puedo asegurar que los pescadores no sabían lo que era. Saben, tienen una idea de lo que es un coral, pero tampoco asocian un coral blando a algo que ellos capturan y nos hemos dado cuenta que en todos los descartes el coral blando está ahí, tipo mano de muerto, por ejemplo. Entonces es aprovechar ese trabajo en puerto para, entre otros, el tema de los corales. También, como ha dicho Macarena, el tema de invasoras. Los pescadores, en general, en algunos aspectos saben más de ecología marina que muchísimos de nosotros, porque al final, sin tener unos conocimientos científicos, muchos de ellos llevan desde los 15 años en la embarcación. Entonces se dan cuenta cuando hay un cambio de dinámica poblacional, por ejemplo. No saben explicarlo, pero realmente sí que dicen, oye, esta especie ha desaparecido, o ahora hay mucha de esta especie. Y eso lo rentabilizamos con el tema de, por ejemplo, especies invasoras, que pese a haber dedicado muy poco tiempo solo con la pregunta de si veis algo raro, nos avisáis. Claro, un pescador que lleva desde los 15 años en una embarcación, lleva 35 años en una embarcación y de repente ve una especie que nunca ha visto, pues es un sensor y, como hemos hablado antes, es ciencia ciudadana también. La diferencia es que el pescador está todos los días capturando. Entonces, no puede llegar donde el CSIC o nosotros o cualquier universidad no tiene personal suficiente, los pescadores están todos los días ahí. Cuanto más se trabaje con los pescadores y más se conciencie, más, y de hecho, bueno, en concreto lo de las especies invasoras está dando muchísimos resultados porque ven una especie rara y nos mandan una foto. Entonces, se revisa y eso puede ser una especie invasora. En cuanto... Sí, es que precisamente creo que ahí está uno de los objetivos clave de la ciencia ciudadana, que al final es una ciencia colaborativa. En realidad estamos todos haciendo ciencia, cada uno desde su papel, desde su rol, desde su actividad, pero en realidad estamos todos haciendo ciencia, porque es tan importante la ciencia desde la persona que recoge la información, desde la persona que va, tú dices, los pescadores están todo el día ahí en el mar, pero hay gente que practica deportes acuáticos
Y claro, está todo el día también ahí, o sea, va todos los días al mismo sitio, a la misma playa o a la misma zona. Y es capaz de detectar de que hace 2 años o hace 3 años no veía esto que ve ahora, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Todos colaboramos porque todos los pasos para que llegue esta información, para que luego sea validada, para que luego se analice, ¿no? Es realmente lo que tiene esta riqueza de poder generar también estas bases de datos, ¿no? En Medusa es uno de los temas que se empezó a trabajar, de hecho, en el Instituto de Ciencias del Mar, ¿no? Josep María, hace muchos años, cuando empezó a surgir todo el tema, por ejemplo, de las proliferaciones de medusa, la pregunta fue, ¿y qué pasaba antes? ¿Están estos datos en algún sitio? Y claro, no existían bases de datos de años para atrás, ¿no? De 20, 30 años. Y si son realmente especies cíclicas que tienen años de mucha reproducción, años de baja reproducción, pues ¿cómo podemos saber esto, ¿no? Y aquí empezó también toda la línea que empezaste tú, ¿no? Con el tema de las medusas, de intentar establecer una red de observación, ¿no? Y que es lo que se generó y que hoy tenemos, por ejemplo, 20 años y somos capaces de decir que sí que ha habido un aumento, que se ve realmente un aumento, que hay años de pocas medusas, pero que estos ciclos son cada vez más frecuentes, ¿no? Los ciclos de los picos reproductivos. Yo creo que en este caso, es un tema que es importante, es que se empezó a crear una cierta empatía con los socorristas y la gente de playas, primero porque había una formación previa. Para ellos es una cierta tranquilidad cuando la persona que le pica le dice, oye, que me ha picado esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Protocolos, qué especie es, muchas veces. Hay una formación que el voluntario aprende. Pero también una cosa que tú dijiste muy bien una vez es muy importante, es que el ciudadano que colabora en un proyecto de ciencia ciudadana ha de saber qué se hace con esa información. Y eso, la parte más positiva que hemos visto en los proyectos con medusas, es que cuando al año siguiente empiezas la formación, primero le explicas para qué ha servido lo que él ha hecho. Y cuando lo que él ha informado ve que ha servido por ver que ese año había más o que había otras especies, etcétera, ve que lo que ha hecho tiene un resultado, tiene un interés realmente, ¿no? O sea que la ciencia ciudadana tiene también que tener en cuenta que hay que retornar a ese ciudadano para qué ha trabajado y para qué ha hecho esto. Y esto crea mucho más empatía. Y es lo que Observadores está haciendo, que para mí es la parte incluso no innovadora, o quizás sí, pero más positiva. El ciudadano adquiere una cultura científica, pero el ciudadano sabe que lo que él hace sirve para algo y lo conoce. No sale en un paper, en una revista de impacto que los científicos tanto nos gusta hacer y que poco tiene que ver con la sociedad. No, sirve en unos informes que tienen a su abasto en la propia web. Sabe dónde está su granito de arena, que forma parte de esa pequeña curva, por allí está él. Hay que enseñarle esto y esto realmente no solamente significa retorno, significa cultura, ¿no? Y esto para mí es muy importante, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú dices, si desde la Fundación, por ejemplo, con este proyecto vais a hablar con los pescadores casi cada día para preguntarles qué han visto o qué han cogido, el no he visto nada o no hay nada raro es un cero real. Ese cero real, ese es saber que en realidad ayer no estaba. No es que a lo mejor no había gente mirando, es que sí que había gente mirando, pero no estaba, y hoy apareció. Cuando ya estén formados y concienciados. ¿No? Porque, a ver, bueno, en el caso del colectivo... Hay algunos pescadores que se nota un poco de que han pasado, se ha visto una transición de yo no he cogido nunca un caballito, un coral, a luego haberlo convencido y que sí que te lo comente. Entonces, cuando ya tienen una seguridad... Y luego sí que es verdad que lo del traspaso, o sea, es muy curioso cómo a partir de una recolección de una gorgonia, a luego la cantidad de veces que nos preguntaban cómo está la gorgonia, el pescador. O sea, sí que ha habido un cambio y una actitud y una concienciación. Porque si no sabían lo que era una gorgonia y tampoco tenían una actitud, a luego están mandándonos WhatsApps de ¿y la gorgonia está viva? Y el caballito está vivo. Y aquí tengo compañeros sentados que saben que los WhatsApps a las 11 de la noche de cómo está el caballito, o sea, el caballito y tal. Entonces, bueno, sí que hay un cambio de concienciación. También es verdad con los socorristas, incluso con las tortugas marinas, si se encuentra una tortuga
aunque se ha hecho formaciones a Cruz Roja y tal, pero si el personal igual es temporal y a los 3 meses, el día que vas ya hay un cambio de conciencia, se lo explica, si se preocupan por la tortuga. Me pasó un caso concreto que era en Torrevieja, antes íbamos a llegar muy tarde y les dijimos, oye, iros, dejarán la policía. El chico, no, me espero aquí hasta las 11 de la noche. Y era de, bueno, acabas a las 7:30, puedes irte. Pero era tal la impresión de tener la tortuga ahí toda mallada con la aleta, que bueno, que sí que al final es utilizar los recursos estos marinos, como estamos hablando antes, para concienciar, y sí que funciona cuando se trabaja, pero es verdad que hay que trabajarlo mal, o sea, más. Y luego lo del ámbito terrestre y marino, pues es verdad que en los institutos y tal se trabaja más un bosque que una pradera, pero de Posidonia, pero bueno, es poco a poco. Sí, pero bueno, la implicación... va cambiando la implicación y hay que hacer más. Claro, pero la formación no solo es que reconozcan una especie, sino que incluso sepan la función que cumplen, ¿no? Sí, la función se hace. Hay con ciertas especies, las medusas, por ejemplo, que pueden ser muy amadas y muy odiadas, muchas veces nos han preguntado, ¿por qué no las erradicamos? ¿Qué rol tienen realmente en el ecosistema? Entonces también el comprender las funciones que tienen, cómo se comporta toda esta red trófica, ¿no?, en el mar, pues genera este cambio de conciencia, ¿no?, que al final hay más implicación y depende de los colectivos, lo que hablábamos, ¿no? Está el submarinista que tendrá un objetivo, estará la persona que practica deportes acuáticos y tendrá otros objetivos, estará la persona que simplemente le gusta ir a la playa, a lo mejor a sentarse a leer y tendrá otros objetivos, o estarán los pescadores que tendrán otro objetivo. Pero al final todo lleva a lo mismo, a conservar el medio marino porque lo apreciamos, porque sabemos realmente el valor que tiene. Yo en este caso, ahora que, perdona que te lo digo, una de las cosas de las que se aprende, dices, mira, tienes una gorgonia, la has roto, la has arrancado de la red, la tiro. No. Deja los trozos en un cubo. Todos esos trozos regeneran una gorgonia. Es como si se os rompe un geranio en casa. Los diferentes trozos del geranio van a dar otro geranio. Las gorgonias tienen esa ventaja, son organismos modulares, y una gorgonia puedes hacer 10, aunque la rompas. Es un primer paso, ¿no? Yo no me gustaría dejar de deciros una cosa, así ahora me ha venido un poco a la mente. Estamos hablando de proyectos de restauración, de participación ciudadana, de pescadores, colectivos, pero bueno, yo me atrevería a decir que, ¿y vosotros qué podemos hacer? Mirad, el primer paso que puede hacer un ciudadano para colaborar realmente en la recuperación del océano empieza en la pescadería. Así de fácil. Empieza en la pescadería y empieza también en la bolsa que nos llamamos la playa al verano. Por un lado, compremos lo que realmente consumamos, no tiremos el pescado. Si el pescador sabe que no necesitas sacar tanto, no sacará tanto, no es tonto, lo sabe muy bien. Pues si compramos aquello, mira, es igual. Yo me acordaré siempre que después de Navidad me fui a la pescadería y digo, mira, por fin, por Reyes voy a comer pescado más barato porque claro, es que en verano, en Reyes, bueno, en Navidad no se puede comprar, está carísimo, ¿no? Había la pescadería, ¿pero por qué es tanto pescado aquí? La señora me decía, oiga, al precio que quiera. Digo, si ustedes saben que no, la gente no va a comprar, estamos en enero, ¿por qué sacan tanto? ¿No? Decías, pues aunque me lo digan más barato, no puede ser. Ese cambio de actitud empieza por el propio ciudadano. Todos nosotros podemos empezar por aquí. Y en la bolsa de verano, yo os diría, dejad el salabre en casa, aunque al niño le guste marear a los erizos, y dale unas gafas de buceo, que observe, que nade, un tubo. Sustituyamos el salabre por las gafas y el tubo y veréis cómo disfrutan mucho más. Ahora, eso sí, lo tenemos que hacer también nosotros. Digo, niño, vete allí a marear al erizo. No, vamos con las gafas y vamos a ver el mar juntos. Entonces sí que crees empatía por el mar. O sea, podemos hacer mucho más de lo que realmente creemos. Os lo digo por propia experiencia, ¿eh? Simplemente digo porque muchas veces pensamos, claro, los proyectos implican a los pescadores, obviamente, son un colectivo súper importante. Pero ¿y nosotros? Estamos allí, ¿eh? Somos los que compramos el pescado a los pescadores. Y son los que tenemos en nuestras manos también una gran responsabilidad. No lo dejemos todo en manos de los pescadores, ¿no? Y de los científicos, que pintamos poco, porque en el caso nos hacen los que nos hacen. Sencillamente, ahora sí para dar un poco de caliu, que decimos nosotros al diálogo, ¿no? Hace 50 años,
que no son pocos, son los que llevo yo en investigación, que se publicaron trabajos aquí en el Mediterráneo, que había toneladas de plásticos acumulados a 1000 metros de profundidad en el Golfo de León. Más de 50 años. ¿Creéis que alguien nos ha hecho caso? ¿Dónde estamos? Ya se advirtió. Digo que a veces decimos, igual que el mar nos dice que le ayudemos, yo le hacía ahora, me acuerdo de Macarena, que a veces dice que soy muy pesado, y en ese sentido lo soy, que decía que cómo podemos detectar el mensaje del mar. El mar nos manda mensajes. Y no son psicodélicos ni psicopatológicos, son sencillos, naturales, ¿no? Cuando llegamos a una gran enjambre de medusas en una playa y al día siguiente otra vez, ¿pero esto qué pasa? ¿No? Me acuerdo, pues decías, bueno, imaginaos que vais a una playa, estas de aquí, tan bonitas de aquí del Golfo de Valencia, por la mañana, y vais a la playa y encontráis una botella allí que el mar ha llevado a la playa, ¿no? Y cogéis la botella y hay un mensaje dentro, ¿no? Este mensaje te lo manda al mar. Sacas el mensaje y le dices, por favor, ayúdame. Yo te he dado la vida en miles de años, ahora te necesito. No necesitamos encontrar la botella. Con los residuos que nos manda el mar, con la cantidad de medusas al mar, ya te lo está diciendo. Si no lo queremos ver, ya es otra cosa. Pero el mar ya nos está avisando. Y eso, esas informaciones que nos llegan por los propios ciudadanos, vosotros que vais a la playa, apuntaos realmente observadores, es fundamental. Pero luego también exigir que os expliquen qué hacen con vuestra información, que también es importante. ¿Es que sí? Bueno, sí, esto sí. Es una cosa, ¿no? Es básicamente esto, ¿no? Y luego, digamos, y ahora ya acabo, perdón, digamos, una cosa que yo creo que es decir, un tema que lo hemos hablado durante la comida, yo creo que es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, es el tema por qué restauramos la parte más profunda del mar. Digo, nos gusta esos fondos, los escafandristas les gusta bucear entre medio de gorgonias y eso es fantástico, pero si restauramos esas zonas más superficiales, hasta los 40, 50 metros de profundidad, donde buceamos normalmente, esas zonas son las zonas más afectadas por el cambio climático. Estos observadores tienen información brutal que lo demuestra, que las últimas olas de calor han matado muchísimas gorgonias, esponjas y muchísimos organismos de estos, ¿no? No vamos a trasplantar una gorgonia allí, porque se va a morir. Es absurdo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un problema. Pero a mayor profundidad, y ahora lo estamos viendo, se está redescubriendo un Mediterráneo desconocido hasta hace poco, hace unas pocas décadas, porque empezamos a bucear gracias a la tecnología, que es mediante, por ejemplo, robótica marina. Gracias a la robótica marina, submarinos también, pero esto es más caro, más difícil, porque gracias a la robótica marina, que de hecho ya es más asequible de lo que parece, y por no decir los que sois buenos buceadores, quizá el buceo de profundidad, por debajo de los 70, 80 metros de profundidad, hay un Mediterráneo espectacularmente bien conservado. Zonas donde no hay pesca de arrastre industrial, por ahí zonas de estas. Estas zonas son los fondos de profundidad. Esas imágenes que he visto, los fondos de gorgonias, esas gorgonias que hemos trasplantado van a estar más protegidas de los efectos del cambio climático que las de la superficie. Simplemente porque a esta profundidad aún los efectos del cambio de calor no han llegado. Eso se le llaman, lo que se dice son acciones, digamos, adaptativas al cambio climático. Y por eso es tan importante preservarlas. Y se está pidiendo que realmente que esas zonas profundas reciban un esfuerzo mucho más importante de conservación que quizás las más litorales, que de por sí ya las están haciendo. No queramos conservar solo lo que vemos, hay que conservar lo que conocemos. Y eso es importante. Por eso es tan importante lo que se llama la restauración a una cierta profundidad, porque sabemos que allí es eficaz lo que estamos haciendo, porque estas colonias no van a recibir los impactos tan directos como las superficiales. Y estas zonas, yo vi hace muy poco en Calpe un sitio que es brutal en ese sentido, que ojalá tenga una medida de protección, son lo que se conocen hoy en día como los refugios de biodiversidad. ¿Por qué? Porque son las zonas que son las mismas especies, más a nivel litoral, que tenemos más profundo, el Mediterráneo son las mismas especies, que de alguna manera son aquellas zonas que van a quedar preservadas de sus impactos que son inevitables, que no sabremos cómo podremos revertir ello, pero al menos esas zonas profundas merecen un esfuerzo especial, tanto de restauración como de conservación, porque están más,
de forma natural, están más aisladas de esos cambios inevitables que están pasando en la capa superficial. Por eso os digo que los proyectos de restauración profunda, has hablado de 50, 150, 200 metros, o máximo 300, no vamos a 1000, a 1000 es otro mundo, ¿no? Sino que de alguna manera esto da más importancia a este tipo de proyectos. Y los pescadores lo saben también. Hay una especie que es la Leptogorgia sarmentosa, ¿no? Que es brutal lo que existía en estos fondos y que se puede llegar a recuperar. O sea que, de alguna manera, es como darle un valor añadido a eso. Hay que trabajar con eficiencia, con eficacia. Si sabemos que esto pasa, hagámoslo un esfuerzo en esa profundidad. Y no solamente restaurar, que bueno, tiene su miga, pero se puede hacer, tenemos la manera, sino para conservar, para implementar medidas de conservación en estos fondos, que a veces, cuando hacemos medidas de gestión y de conservación, vamos a proteger los fondos que tenemos al lado porque nos parece que son los que son más importantes, que lo son, pero no olvidemos donde la situación actual está actuando, que es las zonas que son las de profundidad. Bueno, Espera un segundo, Alicia. O sea, para repetir la conversación que hemos tenido en la comida, después de esta pregunta, yo he preguntado para que la gente lo escuche, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos con las zonas poco profundas? ¿Las dejamos caer, no restauramos? Bueno, y la respuesta es que vale la pena. No, ostras, es una liada. Pero bueno, pensad que poco podemos hacer, pero si tenemos los fondos estos bien preservados a 70, 80 metros de profundidad, tenemos la semilla ya puesta. Cuando podamos remediar un poco el tema del calentamiento, esas especies van a volver a su sitio. Van a volver a su superficie. ¿Por qué? Porque hay más alimento, hay más agitación, hay más producción. No son tontos los animales, van a volver allí. Lo que pasa es que si no los preservamos no van a volver nunca. Esas zonas un poco más superficiales hay que intentar revertir en lo posible, porque quizás tardemos 100 años, no lo veremos ninguno de nosotros, o quizás tardan 1000 años, yo qué sé. Pero el Mediterráneo ha vuelto a esto. En las condiciones más extremas que hubo en el Mediterráneo profundo se encargó de repoblar el Mediterráneo superficial. Por eso es importante preservarlo. No lo abandonamos. Cuidado, hay una nueva línea de investigación, que eso sí que no lo hemos hablado en la comida, y que nos está sorprendiendo, y es que hay especies de estas que están en la zona litoral que no sabemos bien por qué en algunas zonas de aquí, del litoral español, están aguantando los impactos del calentamiento. Algunas especies y algunas poblaciones. Y sorprendentemente son las portuarias. Portuarias. Estamos en un proyecto de ciencia ciudadana, bueno, yo prefiero decir de ciencia participativa, porque en el puerto de Barcelona, si vais y os gusta bucear, podéis bucear delante de Barcelona. Yo creo que en el puerto de Valencia pasaría lo mismo, lo que pasa es que no lo he visto y no lo sé, ¿no? Hay especies como esta Leptogorgia, nos enseñaron una foto después, cómo han resistido. Estas colonias, por mucho que temperatura ha subido. Pero, ¿por qué? Porque quizás las condiciones en las que han tenido que soportar de una gran ciudad como esta, parece ser, estamos analizando lo que es la parte genética, que quizás estas especies ya han adquirido una cierta capacidad de resistir esos cambios. Pero en zonas determinadas. Y estos pueden ser los futuros trasplantes del ambiente natural. El ecosistema tiene mecanismos, pasa que los desconocemos aún. Eso puede ser muy interesante. Digo, que de alguna manera futuro hay, pero hay que conocerlo. Y hay que conocerlo y hay que... Sí, primero fueron los buceadores de un club de inmersión de allí de Barcelona. Digo, que hace un club de inmersión en Barcelona, se van a coger todo, no sé, porquerías, toallolitas, y no sé qué, les gusta ver esto, vaya coña, ¿no? No. Me empezaron las imágenes, digo, pero esto tenemos aquí. Ostras, lo que hay que ver, ¿no? Que aquí viene una parte importante de lo que es la conservación, ¿no? Porque al final pensamos siempre que acciones por la conservación son acciones tan directas, ¿no? Como lo que se explica, ¿no? A este nivel de restauración, pero todo lo que hablábamos hoy, ¿no? De todo lo que es partir desde abajo, desde la educación, partir por la divulgación. Al final la divulgación científica hace pocos años que se considera parte de la ciencia también, ¿no? Al final se había quedado un poco que hacer divulgación era como algo añadido que no tenía tanta importancia. Pero en realidad lo que has dicho tú, si todo queda en un trabajo científico
que entienden pocos, pues tampoco sirve. Tiene que llegar toda esta información, se tiene que transferir. Tenemos que aumentar un poco, ampliar la cultura oceánica. Hay poca información en realidad y creemos que esto no pasa. Y sin embargo, a nivel terrestre hay muchas cosas que las tenemos muy claras, ¿no? Si nos dicen ahora mismo que hubo un incendio en algún sitio y que se quemaron X hectáreas, sabemos perfectamente lo que ha pasado. Podemos visualizar en nuestra cabeza, ¿no?, qué es lo que ha pasado, cómo han quedado esos árboles quemados, lo podemos visualizar. Y si nos hablan de una ola de calor en el mar, ¿podemos realmente pensar en lo que ha sido ese incendio debajo del agua? ¿Qué es lo que ha generado? ¿Cómo ha matado a lo mejor a todas estas colonias? ¿Cómo ha generado este incendio en este bosque marino? En realidad no extrapolamos esa información y por eso es que es importante también este tipo de proyectos o de plataformas de ciencia ciudadana, porque de alguna manera no solo recopilamos datos y damos resultados, sino que buscamos llevar esta información, traducirla de alguna manera que sea, que la podamos entender todos y que la podamos aplicar a nuestro día a día. Bueno, muchas gracias. Yo, lo primero, un aplauso, porque ha sido estupendo y maravilloso. Yo realmente no quiero dejar de escucharos en ningún momento, es solamente que me gustaría pues, daros un hueco a todos para que podáis preguntar cualquier cosa. Solo tengo 2 comentarios. Me ha parecido preciosa la parte que has comentado, Josep, de que estáis trasladando todos los resultados y era una de mis preguntas, de hecho, de cara a observadores del mar, si todo eso revertía después o retornaba de nuevo en el ciudadano que había participado, o sea, si había algún tipo de jornada en el que se explicaba, ya no un artículo, porque dependiendo del tipo de datos, pues igual, evidentemente, no se puede, no hay que esperar un tiempo más para poder publicarlo, pero un poco eso, cuáles eran los puntos, y me ha parecido muy bonito. Ya sabemos que nuestro equipo de conservación está 24 horas, 7 días a la semana disponible para responder a todo el mundo al respecto del estado de los caballitos, corales y tortugas. Eso lo vivimos todos los días. Exacto, es nuestro trabajo, pero sí que es verdad que bueno, de todos estos proyectos en los que estamos empezando a buscar más participación y tal, pues es una nota muy importante para nosotros que yo creo que deberíamos de recoger y repensar, el atender un poquito más todas estas peticiones. De observadores del mar, porque yo sé que aquí porque más o menos conozco un poco de dónde viene el público, entonces yo sé que muchos de ellos son evidentemente personas muy cercanas al mar de una forma o de otra y muy interesadas. Entonces, por ejemplo, observadores del mar. Yo pertenezco a un club de buceo de aquí de Valencia, que me han fallado todos hoy y les tengo que regañar porque no sé dónde están. Y entonces, dentro de ese club, por ejemplo, a mí se me ocurre, nosotros cuando vamos a bucear, el tema de los transectos, ¿cómo podríamos participar nosotros? Vale, hay algunos de los proyectos de observadores del mar que, por cierto, tienen su página web y ahí es donde tenéis desglosados todos los proyectos donde podéis acceder para ver en qué se puede participar de cada cosa. Si yo en mi club propongo hacer una inmersión para participar dentro de cada uno de estos proyectos, ¿cuánto de compromiso se requiere? Es decir, los que requieren de un transecto, ¿vale? ¿Cuánto compromiso? ¿Hay compromiso temporal? ¿Vale? Con una observación, una participación. Supongo que cuantas más mejor, en la misma zona, ¿no? Pero es un poco una pregunta por ver cuántos buceadores hay aquí, o sea, que salgáis a bucear de normal. No puede ser solo 1, 2... Hay que bucear, hay que bucear. De forma responsable y cuidando el entorno, pero hay que bucear. Vale, pues todos estos buceadores, ¿no?, que se pueden hacer del club, también. Es que somos muchos, impactamos mucho. Entonces, ¿cómo podríamos participar dentro de todos estos proyectos? ¿Tendríamos que hacer una cosa con una frecuencia un poco más o menos establecida? ¿O? Sería lo ideal, porque en realidad, claro, con eso aportáis una información a largo plazo de esa zona en particular. Al final, conseguir hacer un mapa con una buena distribución espacial, pues tiene que también tener alguna temporalidad, si no es complicado, ¿no? Como una primera imagen, como una primera fotografía de la zona. Claro, un censo, por ejemplo, en el caso de corales, está muy bien porque nos da una información que si luego el siguiente ocurre 3 años después, a lo mejor nos vamos a haber perdido el cómo ha sucedido esto. Si nos encontramos de colonias vivas a todas muertas, pues esto ha pasado en el último año con la última ola de calor, o claro, todo dependerá de también cómo se va acelerando todo, por ejemplo, el aumento de temperatura en el mar.
Se puede hacer de forma particular, o sea, están los protocolos, en algunos casos están los protocolos cargados con video, con tutoriales, están las plantillas también que se pueden, que cada uno puede imprimir, ¿no? y en material especial o llevar al agua si existe algún tipo así de material para poder sumergir en el club de buceo. Pero también existe, hace unos años ya Observadores del Mar implementó una figura que se llaman los observatorios centinela, que lo que busca es precisamente fidelizar a estos, sobre todo son clubs de buceo, que se comprometan con 1, con 2, con 3 o con los proyectos que realmente le interesen, porque de esa manera sí que nos permite tener esta temporalidad. Entonces, es simplemente eso, decir, quiero ser un observatorio centinela. Sí que es verdad que la dinamización que hay para los observatorios centinela es un poco más activa, se reúnen cada cierto tiempo con toda la parte del área de participación de observadores del mar, reciben toda una formación específica, hay un contacto más directo. También se podría hacer sin serlo, pero claro, siendo observatorio centinela creo que también es un valor añadido también para la gente que participa. Muchas veces ir a bucear, ¿no? es una actividad que disfrute los que lo hacemos, ¿no? Lo disfrutamos mucho, pero a lo mejor ir con un objetivo. Claro. Te da un extra, ¿no? El saber que vas a ir a hacer un censo de las colonias, de ver cómo están y a lo mejor ir el siguiente año, la siguiente temporada y ver qué ha pasado, pues ya ni siquiera necesitarás el feedback del equipo científico porque seréis capaces de vosotros mismos determinar qué es lo que ha pasado. Esto ya se sabe, ¿no? Cuando los veranos que han sido muy cálidos, estas olas de calor tan excesivas como la del año pasado. Entonces, valorar también cómo está en tu zona, o sea, saber lo que pasa a nivel global, claro, es más complejo, ¿no? Pero vamos a lo local, no podemos ir más allá, ¿no? Pero solo a escala local, saber qué está sucediendo, qué está ocurriendo aquí, creo que es muy interesante. Y yo siempre he pensado, esta pregunta nos la han hecho, ¿no? Que si los que participan en plataformas de ciencia ciudadana realmente lo hacen qué es lo que los mueve, ¿no? ¿Cuál es el objetivo realmente de participar? Y yo creo que a nivel, opinión personal, que a nivel terrestre sí que puede ser, bueno, voy cada fin de semana voy a caminar al bosque, ya puedo enviar las aves, al eBird, puedo enviar las mariposas, puedo enviar, no sé, lo que vea, porque un poco es parte de mi trayecto. Pero sí que creo que en cambio, los que están como implicados en el medio marino, buceadores o que practican un deporte acuático, creo que hay como una relación mucho más estrecha, ¿no? Un sentimiento realmente de que es algo que para los que llevan muchos años y han visto el cambio, duele de alguna manera, ¿no? Ver ese cambio, ver ese impacto, ver lo que está sucediendo, lo que antes estaba rico pues ya no hay nada, ya no le puedo enseñar a lo mejor a mi hijo o a mi hija lo que yo veía cuando era pequeño, ¿no? Entonces creo que sí que hay una implicación mucho mayor y además falta mucho más estudio a nivel marino, es más difícil de acceder y por eso creo que la ciencia ciudadana hoy día tiene una llegada brutal. Así que sí, os invito a buceadores, buceadoras, a que vuestros clubes o centros de buceo o vosotros a modo título personal pues tengáis más participación en la plataforma, de todas maneras. Vale. Lo que se encuentra en la playa también es importante, ¿eh? ¿Ah? Claro, lo Sí. que no es fuera de la playa, que también hay muchos proyectos para las personas que se van a sacar el curso de buceo este año y que todavía no lo tienen. Cuando vayan a la playa... Que en la playa encontramos muchísimas cosas Mucha que pueden ser información. súper interesantes. Sí, sí. también. Exacto. Y también yo con lo que has dicho sí que es verdad que es sin darnos cuenta muchas veces cuando practicamos buceo en el mismo sitio, aunque sea de un verano a otro y no tengamos una continuidad estacional, sí que es verdad que luego cuando personas que son amantes del medio marino, pero que igual no tienen una formación profesional sobre biología o biodiversidad o lo que sea, ellos mismos ya están comentando qué está ocurriendo, ¿no? O sea, realmente es lo que hablábamos antes, por el hecho de tener una formación profesional en una cuestión concreta no significa que no puedas tener un conocimiento muy extendido que hayas adquirido a lo largo de los años en una cuestión pues, que haya sido parte de tu vida. Yo, ya vale, porque es que yo quiero que habléis vosotros. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Vale? Por aquí hay una primero, o igual por el otro lado. Ah, mira. Por delante. Ya te han ganado. Ah. Tenía una pregunta sobre todo para José María.
Primero, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante, enhorabuena por el trabajo. Y te quería preguntar, de todos los casos que habéis tenido de corales duros, ¿también habéis tenido experiencias con corales blandos? Por ejemplo, en el vídeo que se veía de Rob, se veía algún ejemplar de Alsonium en el fondo, pero no sé si eran ejemplares que ya vivían en la zona o si eran también ejemplares que habéis reintroducido vosotros. No, mira, los alcionarios, como la mano de muerto del alcionum, ¿no? Y los penatuláceos, por ejemplo, son organismos que de ellos por sí solos se replantan. No hace falta hacer nada porque tienen esa capacidad de reintroducirse en el sustrato. Quizás en el acuario, como decías, parece que la cosa no funciona, quizás por el tipo de sedimento o el tipo de sustrato, necesitan una cierta composición de arena y fango para resbalar. Fango y limo, Sí, menos sílice, entiendo. Exacto, porque pueden penetrar. Esos organismos son de los que hay que tirar enseguida, porque tienen una capacidad extraordinaria para desinflarse e inflarse. En el sentido de decir, tú, por ejemplo, solo conocéis el Veretilium, tú tienes un Veretilium en el laboratorio y verás que es un bichito así, ¿no? Cuando lo ves en el campo es así, es enorme, ¿no? Esos animales tienen una capacidad de, si realmente el sustrato es idóneo, ellos aquello que mueven el culito, como que dice, se reinstalan, las que tienen un pie, se ponen de pie, se inflan y se plantan, ¿no? Eso se ha visto, se ha podido filmar, ¿no? Incluso se ha visto que tienen una capacidad de desinflarse, tumbarse. En el fondo, los pólipos se alimentan de todo lo que hay y cuando están llenos se ponen a poner de pie. Si esto es un principio, no hace falta hacer, hay que devolverlo a su sitio y ellos realmente tienen esa capacidad de recuperarse si va rápido, ¿no? Si las dejas 12 horas al sol, se van a morir, ¿no? Que es posible que pase. Pero bueno, entonces en este caso es cuando los pescadores llevan cubos, ¿no? Cubos con agua y los van dejando allí. Luego, porque en el caso del ecorres no los tiran donde los han cogido. Tienen que ir a las áreas que saben que están protegidas, porque allí ya no volverán a ser echados arriba otra vez, ¿no? Eso hay que ser eficiente en este sentido, ¿no? Y los corales, las gorgonias no son corales duros. Digamos, las gorgonias son corales blandos también. No, faltaría más. Los corales duros es más complicado porque se rompen, pero sí que tienen tienen la misma capacidad de trasplante. Lo que pasa es que, de alguna manera, la adherencia del carbonato cálcico sobre los sustratos que son carbonato cálcico requiere de un tipo de resinas que no tenemos tan claro que no sean tóxicas. Las que estamos utilizando para las gorgonias y todo eso sabemos que no son tóxicas, que no van a introducir un elemento negativo. Sé que, por ejemplo, en la zona de Banyuls, en la cabecera del cañón de la Cars-Dutier, en el sur de Francia, está haciendo un proyecto de trasplante de corales duros, pues se ha hecho con enganches con cemento. Y esto es muy costoso y muy laborioso. Y mirad, una de las mejores formas de recuperar el mar es no tocarlo. Entonces, ya sé, esas cosas. Es como dicen, ¿qué podemos hacer? Primero, parar de hacer lo que hacemos mal. Y luego empezamos otras cosas. Es que nos olvidamos de esto normalmente, ¿no? Digo, una pradera de Posidonia, bueno, vamos a trasplantar la Posidonia. Primero, deja de molestar la pradera. Ya tenemos el primer paso. Y luego hay que dejarle un margen para que esa propia pradera, de natural, siga su proceso de recuperación. En los corales duros pasa un poco lo mismo. Ellos tienen una capacidad enorme de restauración y, como sabéis, los grandes proyectos de restauración de corales son en zonas tropicales. Por ejemplo, Seychelles ha recuperado el 50% de la mortalidad en 5 años gracias al trasplante. Y el proyecto de Seychelles lo lleva la investigadora española, que trabaja en Estados Unidos. Es un proyecto ejemplar, chulísimo lo que han hecho, ¿no? Y con participación ciudadana. Porque, claro, los científicos son 3 buceadores. Los que van a bucear a Seychelles tienen todo el tiempo del mundo, se pueden pasar 15 días allí y se restauran, aún se van más hinchados, ¿no? Tienen un ejército de buceadores, digamos, que restauran, ¿no? Por ejemplo, los cayos de Florida, que están muy tocados por el tema del cambio climático, se están restaurando gracias al buceo deportivo. Hay gente que paga por adelantado
un año antes participan en 15 días de restauración. Y esto es fantástico. Digamos que los corales duros son más tropicales. Aquí en el Mediterráneo no es un tema tan problemático, hay que ir más profundo. Y las gorgonias son corales blandos, son córneos, son flexibles, pero sí que, gracias a tu pregunta, puedo decir que las gorgonias se están demostrando actualmente, desde hace 10 años, se está viendo que son mucho mejor, más resistentes a los cambios de temperatura que los corales duros, corales calcáreos. Y de hecho hay algunos arrecifes en el Caribe y en el Pacífico que los corales blandos, los accionarios, los que decías, allí son las chenias, un tipo de corales, están sustituyendo a los corales duros y crean esa función de arrecife, que hace unos años eran los corales duros y ahora serán los corales blandos. El ecosistema puede volver a funcionar, pero con otros elementos. Eso es fruto de lo que es el cambio global, que es inevitable, ¿no? En algunos aspectos. O sea que blandos, ya lo he explicado, y duros tienen una complejidad porque tampoco hay tantos aquí en el medio. Por ejemplo, en Cladócara se está haciendo alguna cosa. Por ejemplo, me parece que es aquí en Tabarca, alguna vez está haciendo algunas cosas de Cladócara, pero Cladócara, al tener algas simbiontes, padece mucho lo que es el cambio de acidez. La acidificación le perjudica. Entonces se está intentando trasplantar Cladócara a mayor profundidad. Y sobre todo a mayor profundidad, por ejemplo, en Baleares. En Baleares el agua es mucho más transparente, los arrecifes son más profundos y allí pueden aguantar mejor. Gracias. Bueno, gracias por la charla. Me ha gustado bastante. Yo tenía una pregunta en lo que se refiere, pongo dos ejemplos para que entendáis la pregunta. El primer ejemplo sería una ley que salió aquí en Valencia a nivel europeo, que se impedía cremar el rastrojo en la albufera. Entonces los campesinos empezaron a tirar el rastrojo al agua, obviamente se pudría, CH4, metano, se morían los peces y tal. Entonces eso es una falta de perspectiva a la hora de desarrollar esa ley. Y después el otro ejemplo más flagrante es un hombre en un país africano que estaba en un parque nacional y vio que se deforestaba y como había muchos elefantes concluyó en los años 70 por ahí que era a causa de la cantidad de elefantes. Entonces decidieron matar 40.000 elefantes y se empeoró la situación. Después la ciencia avanzó y se dieron cuenta que, bueno, que era porque los elefantes chafaban el terreno, tiraban orina y heces, entonces alimentaban el terreno para que no se deforestara y se dieron cuenta que habían cometido un error. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lidiáis con ese tipo de cosas? Por ejemplo, el ejemplo de las resinas que has puesto tú, si un científico no tiene en cuenta que la resina puede crear un problema en el ecosistema porque es un sistema muy complejo, y resulta que se pasa una ley y la ley no se puede cambiar tan rápido como avanza la ciencia, ¿o creéis, cómo lidiáis con ello? ¿O creéis que eso es responsabilidad de los científicos o es de otra persona? O... Mira, yo te voy a ser muy sincero. Y perdonad, espero que no me detengan por eso. Siento decir que puede haber leyes, pues si no, yo no me las veo claras, no las cumplo. Siento decir que si yo dicen, no, en serio, digo, hay un momento que dices, no, tienes que utilizar tal producto. Bueno, y déjamelo probar, si realmente funciona. Y ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no puedo hacer el proyecto, pero no voy a utilizar lo que me dicen, ¿no? Yo creo que la ciencia nos tiene que dar instrumentos para saber quién hay detrás de esa propuesta, que a veces también lo sabemos, ¿no? Que alguien que quiere vender un producto muchas veces, ¿eh? Y por no decir en farmacología, mejor no entrar en el tema porque saldríamos todos estresados, ¿no? Pero en este sentido diría que de alguna manera es el tema de las resinas. Hay un tema, no sé si lo conocéis, que es muy importante, que hoy en día las cremas solares se ve que causan un impacto importante por una serie de componentes que afectan el metabolismo del fitoplancton, sobre todo, ¿no? Y que son las algas simbiontes de los corales. Y hay zonas de Hawái, por ejemplo, de Australia, que no puedes entrar en la playa con crema solar, incluso te revisan la bolsa. Sí, hay unas cremas que tienen que poner la etiqueta de coral free,
¿lo conocéis, no? Que eso sí que los puedes, porque necesitas la quema solar por el sol, faltaría más. Y para las medusas también, que va muy bien para aquestes de las medusas, ¿no? Pero, ¿qué pasa en estos casos? Que ha habido que hacer el estudio en el laboratorio de qué sustancias realmente están afectando a esos corales. Cuando tienes que introducir un elemento extra, has de poderlo probar antes, ¿no? Quizás no lo haga yo, porque no tengo los medios, pero si hay un laboratorio de Estados Unidos o de Canadá que ha demostrado que esta sustancia no es idónea, aunque la ley lo diga, yo no la voy a utilizar. Así es como intentamos lidiar en estos problemas. Ya lo sé que es inevitable. Y como decía los rastrojos, bueno, a ver, también voy a ser políticamente incorrecto, en el sentido de decir, oye, digo, ¿no creéis que hacemos más cosas de las que podríamos hacer y que el sistema hace? Mira lo que nos está pasando con la huerta murciana, ¿no? Quizás la humanidad, los humanos, queremos explotar tanto el medio, explotarlo tanto y tanto, tanto, que sobrecargamos el medio, lo que el medio es capaz de poder absorber de natural, ¿no? Hay un poco con cuidado con esto, ¿no? Lo digo la huerta murciana porque yo los aprecio muchísimo. He estado trabajando por el tema de medusas allí y me acuerdo que, tú lo sabes, que ahora no tienen medusas, ¿no? Pero tienen una cloaca. ¿Por qué? Porque se han pasado mucho con los abonos, la producción, digamos, agrícola, y esto habría que controlarlo un poco mejor, ¿no? El sistema puede absorber lo que puede absorber, ¿no? Yo no digo que quizás la ley diga unas cosas que no sean correctas, que puede ser, ¿no? Pero también hemos de ponderar, hemos de, digamos, de balancear qué estamos haciendo que sobrecargue el sistema para que el sistema no es capaz de poder absorber todo este extra de producto vegetal que producimos, ¿no? Entonces uno dice, pues mira, fantástico, no se puede quemar. Entonces, claro, ¿qué hago con ello? ¿No? Entonces se lo mando al mar. Fatal, ¿no? Quizás habría que replantear cuánto un sistema puede producir para no generar contaminación y problemas. Ya sé que esto es decir que todos queremos crecer y tener más y producir más, pero el mundo es lo que da, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más, digamos, no sé, precavidos a la hora de tomar según qué medidas, ¿no? Entonces, no sé, digo, no sé si se me entiende, pero que quizás hay de las dos opciones, quizás ni una ni otra es la buena, ¿no? Es decir, que no hay que echar al mar, quizás no hay que quemar, pero quizás no habría que producir tanto para tener que quemar. Digo que como mínimo hay que estudiar una opción más. Es la sensación que tengo, ¿no? Y lo otro, bueno, y lo otro, perdona, y lo de las leyes, no te digo, ¿no? A veces, según qué medidas nos dicen de cara a la conservación, que digo, oye, señor, yo no sé, te esquivas un poquito, ¿no? Yo me entiendo mejor con el pescador o con el bañista que con el político, pero hemos de ir todos a una, ¿eh? Porque si no, no me hacen caso. Y perdona, no sé si está respondido, ¿no? Darle quizás también un poco de tiempo, ¿no? Algunas cosas, porque a veces creemos que ocurre o comienza a suceder algo y que la solución pasa por nosotros seres humanos, digo, que solo nosotros lo vamos a poder arreglar, que ojo, igual lo hemos estropeado también nosotros, ¿no? Pero a lo mejor nos sorprende. Hay especies o ecosistemas que igual van a tener su forma de adaptarse y nos pueden sorprender. Entonces, a no ser que sea algo que se le ve, que es un impacto inmediato y que hay que actuar de inmediato, a lo mejor también darle un poco de tiempo a ver también cómo se adapta todo nuevamente, ¿no? Creo que con las especies invasoras esto se ha visto en los casos en que se ha buscado reintroducir a la especie que era el depredador, de que quizás lo puede controlar y luego al final lo que queda aquí es peor, ¿no? El escenario. Entonces, no sé, en algunos casos creo que esperar un poco también y observar. Es más en cómo lidiáis con la velocidad en que... Porque claro, la ley se mueve muy lenta, entonces modificar una ley cuando ves un error, a lo mejor para el momento que la modificas ya te has cargado el ecosistema con lo que has introducido, ¿no? Entonces, sí, esto es un peligro, pero de todas maneras lo que dice Macan es verdad. Todos nos tenemos que tomar un poco de tiempo. Mira, hay un caso que quizás no sea, pero nos pasa hoy en Baleares, ¿no? Las praderas de Posidonia pierden las hojas y se llenan las playas de praderas, de hojas muertas. Entonces, claro, de cara al turismo, esto, no sé, al señor que viene de los países del norte no lo quiere bañarse
entre medio de las algas, se me enganchan, no sé qué, cosas, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que inicialmente pues dije, no, hay que limpiarlas, ponerlas, porque claro, se puedan bañar, ¿no? Graso error, porque esa pradera, ese exceso, en pocos días, a veces una semana, ya el mismo mar lo ha absorbido o se deposita en forma seca en la playa, ¿no? Y de alguna manera, pero tú necesitas esto, porque si vais a una playa con muchas... Ahora está prohibido sacarlas, ¿no? Bueno, está muy bien. Tampoco se pasan un poco, pero está muy bien tener que sacarlas. Pero si os ponéis en el agua, veréis que el agua está muy transparente. Quizás habrá restos de posidonia, pero es que el agua está muy transparente. Y fijaos y veréis que hay un montón de bichos, un montón, que están alimentándose de esto. Y una forma muy bonita de ver esto es que coger un manojo de todos estos restos de posidonia de la playa, ponerlo en una cubeta y moverlo, veréis una cantidad de pequeños organismos que están allí alimentando de eso, y eso es el alimento de peces, cuando están en el agua, de las aves, incluso animales que salen de los pinos de alrededor, que por la noche van a comer eso. O sea, claro, a veces lo que para nosotros es una molestia, el sistema lo necesita. Entonces, quizás hay que, como dice muy bien Macarena, estudiarlo bien, hablarlo bien, no ir rápido, no hay que beneficiar al señor que viene con cremas solares de Noruega porque le gusta la arena. Que se espere, hombre, que es nuestra casa, ¿no? Déjalo un poco tranquilos, ¿no? Y ver que hay maneras de decir, oye, y son los mismos, que ellos mismos lo pueden entender, oye, usted puede bañarse perfectamente porque la playa está transparente, y lo entienden, ¿no? Yo creo que hay que buscar alternativas antes de tomar medidas drásticas, que es lo que dices muy bien, que las leyes son lentas. Bueno, yo no digo que no hagamos caso a las leyes, pues España es el país que tiene más leyes y menos se cumplen. Si por no se cumpla un poquito una, si tú no la crees, pues no sé, digo, mejor me veis en la comisaría después, pero digamos que hay que ser, en el medio natural hay que ser muy, muy, muy naturalistas, ¿no? Escuchar a los que saben y ver que hay alternativas, ¿no? Y tampoco abusar, no producir más de lo que puede producir un sistema, porque luego es con que crearemos problemas, ¿no? Es la sensación que tengo, ¿no? ¿Más preguntas? Este es vuestro momento, os tenéis que animar. Ay, qué bien. Aquí, 2. Sí que hay. Uy, 3. Buenas, primero muchísimas gracias a los tres, me ha encantado la charla. Habéis mencionado mucho la colaboración, sobre todo con el sector pesquero, y a veces parece, es verdad, como que los científicos tradicionalmente eran esa figura que aparecía, cogía muestras, hacía preguntas y se iba y no volvían a saber de ellos. Ya se ve, por lo que decís, que ya se intenta generar una especie de vínculo y algo más estable y algo más respetuoso también con el sector. Pero me da la sensación de que, en concreto, en el proyecto de Correst habéis dado como un paso más allá, porque no me suena haber escuchado antes un proyecto en el que ya no solo sean ellos los que ayudan a la ciencia, que también, pero es que vosotros os habéis unido a un proyecto que era suyo, complementándolo. Pero es como que le habéis dado un poco la vuelta y me parece una forma, digamos, muy bonita de verdad devolvérselo. Ya no solo con los resultados, con contarles, con que han colaborado, con que se sientan bien, sino es que habéis cogido su proyecto y lo habéis ayudado en él. Mi pregunta es, ¿se dieron esas situaciones en las que las cofradías querían fomentar estas áreas? ¿Cómo de factible es, cómo de excepcional fue esa situación o cómo de fácil sería replicar esta forma de actuar en otros sitios? Mira, gracias por la pregunta. De hecho, de verdad que te lo agradezco porque fue espontáneo, fue decisión suya, ¿no? Yo creo que fueron los primeros que se dieron cuenta que algo no va bien. Se están agotando los recursos. Y son los primeros que saben que, bueno, no tendrá culpa lo que sea. Te dicen, no, es que llegan contaminantes del Ródano y esto mata a los peces. Bueno, vale. No sé, que las medusas pobres se comen todas las larvas y los peces no pueden reproducirse. Bueno, ¿y tú qué has hecho? No, vamos, tú es el que has pescado, ¿no? Entonces, al ser conscientes de que realmente tienen una parte importante de esa responsabilidad, son los primeros que quieren hacer. Y saben, y lo han visto, que si hay zonas dentro de las cuales, bastante grandes, pero hablamos la zona más grande tiene casi 4.000 hectáreas, no es fácil, ¿no? Han visto que a lo largo de 7 años la merluza pequeña se recluta. Ostras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya se dan cuenta que esto puede funcionar. Lo que pasa es que hay que juntar esfuerzos, eso es verdad, ¿no?
Y el sector pesquero, pues hay que colaborar con ellos porque al fin y al cabo son los que viven de esto, ¿no? Pero cuidado, no son los únicos. Ahora podría decirte que el problema no es, lo sigue siendo en su medida, el sector pesquero, pero hay otros sectores que van a costar mucho más de convencer y de gestionar que el sector pesquero, como es, por ejemplo, la náutica, la pesca deportiva, la pesca que dicen deportiva, que dicen, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser furtiva. Aquí el negocio de las embarcaciones de los puertos, que aquí en Valencia tenéis unos cuantos, nosotros también, ¿no? En el sentido de decir que, como decimos nosotros, de unido el efecto que han tenido sobre las playas, con tanto puerto, ¿no? Esto es un negocio. Y la gente, es como lo que os decía antes, con deja el rastrillo en casa y llévate las gafas. Pues oye, ¿por qué todo el mundo que tiene una barquita tiene que tirar la caña para pescar? Al mar se puede hacer otra cosa aparte de tirar la caña, ¿no? Mira, hay una estadística de un puerto de Cataluña, que es Palamós, que durante los 3 meses de verano, el 50% de las pescas no son los profesionales, sino que son los teóricamente deportivos, por no decir furtivos. Con los pescadores son los primeros, que son los que viven del mar, y quizás los proyectos de autogestión que se están llevando ahora, que son pioneros, ¿no? Aquí en España, incluso Europa lo está haciendo, ¿no? Zonas costeras son una alternativa, pero hay que empezar a pensar que es una competencia desleal para ellos, para que son profesionales, que toda la gente que, yo lo siento que os guste ir al mar y pescar, lo siento que os diga eso, pero es que, oye, estamos en una emergencia ambiental, todos tenemos que colaborar. Y el mundo del turismo, de la náutica, no está regulado, es un problemón. Y son holdings de poder muy potentes, ¿no? Y esto incluso los pescadores a veces no te den que te den abrazos, pero cuando tú te pones un poco de su lado parece ser que dice, bueno, que sí, pero es que tenemos otros aspectos, como decíamos, de los sistemas, que también hay que abordar, que son críticos de cara a la conservación del mar. El pescador, como profesional que vive del mar, a veces hay que decirle, oiga, el mar no es suyo, es de todos. Tiene suerte y yo soy encantado. Y usted pagará los impuestos que pague, pero esto, fijaos que uno de los grandes proyectos, y esto lo digo porque está incluso Macarena aquí, que es chilena, ¿no? Los grandes proyectos de conservación que han funcionado en este mundo ha sido el sistema de áreas de autogestión que están llegando en Chile. Chile de autogestión, ¿no? Porque son los propios pescadores quienes están gestionando su área. Se han vuelto agricultores, porque es su terreno. El Estado le ha dicho, esto es su terreno. Pobre de usted que vaya a pescar al de al lado, porque yo le protejo, pero yo no le permitiré que nadie venga a buscar el suyo. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuidado, que venga un turista a pescar es que lo tiene mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que llegar a eso. Quizás los pescadores tienen que hacerse un poco agricultores. Pues quizás sí, pero fijaos, en un campo de cultivo no entra el que va con el coche a robar la manzana. Cuidado, esto no es legal. ¿Por qué el mar se te permitir esto? El problema es que estamos haciendo al mar las cosas que en tierra ya no estamos haciendo. Y en eso hay que ir avanzando. Perdona que me he ido un poco por las ramas, pero la idea es decir, hay una cultura que hemos aprendido porque no la podemos extender al mar. Entonces, y de cara a lo que decías de las cofradías, esto es una manía que tengo yo, y quizás es un sueño, pero que alguien lo hará, y yo seguro que no lo llegaré a hacer, que me encantaría y los pescadores, hablo con ellos, que las cofradías fuesen aulas del mar. Sería fantástico, que te expliquen las cosas. Tienen los acuarios allí para explicar las cosas. Hay uno de los pescadores jóvenes de aquí de Vilanova, que si le vieras explicar los acuarios a la gente, dirías, yo es que tuviera un hijo, sería biólogo mañana, ¿no? Pues entonces hay que buscar esas alternativas que son factibles, pero tenemos otros problemas paralelos que no hay que dejar de lado, que son importantes. Muchas gracias. A ti. Teníamos 2 preguntas más, ¿verdad? Que os he visto. Había una, ¿está Tengo el Vicent? micro por aquí. Sí. ¿Y dónde está? Hola, hola. Perfecto. Lo siento. Bueno, muchas gracias por la jornada. Muy, muy interesante ha sido. Y tenía una pequeña pregunta que era sobre la resina, de la que habéis hablado en varias ocasiones, libre de toxinas. Si se puede decir, o sea, ¿cuál es la resina que se utiliza para fijar las gorgonias al sustrato fijo? Es una
¿O masilla? Sí, es una mezcla de masillas. Se utiliza para reparar los... No sé el componente exacto. Los cascos de los barcos. De los barcos, de los coches. De los coches, vale. Sí, pero hay varias marcas, bueno, varios productos, pero hay uno que está demostrado que no tiene componentes tóxicos, por ejemplo, de hierro o de aluminio, ¿no? Entonces, es como aquellas colas que se mezclan dos componentes y se vuelven duros. Correcto. Que se utilizan muy bien para reparar coches y cosas metálicas, ¿no? Estas se han probado y dos tipos de marcas no son prácticamente tóxicas, se utilizan, porque son muy resistentes, se endurecen muy rápido, ¿no? Se hace un pequeño agujero en la roca, se pone la rama y luego se pone la masilla. Y al cabo de unas 6 horas ya prácticamente es solidificado. Esto, lo ideal no, esto digo, es una... Digo, bueno, ahora puedes ir a un mecánico que te dé un poco, pero bueno, yo no sé, tendría que mandarte el nombre del producto exacto, ¿no? Pero lo ideal no es esto, lo ideal es que si pudiéramos tener las gorgonias sobre la piedra durante al menos 2 semanas en los tanques, que se va a intentar aquí en el Ecorest, las gorgonias, si las sobrealimentas bien, ¿no? Generan tejido, crecen muy rápido y generan como un tejido, lo que es el ectodermo, el exterior, que forma como una placa, como una raíz que se engancha al fondo, que es lo que hace normalmente cuando está en el mar. Entonces, esto de natural le cuesta mucho, pues en el acuario le das como un chute. Tenemos unas papillas fantásticas de aquellas que fabricamos con todo tipo de alimento, ¿no? Pues funciona muy bien y cuando ya se ha creado esta pequeña placa adhesiva, ya no hace falta la masilla. Ya de natural aguanta mucho mejor. Pero esto es un problema de tiempo. Utilizamos esta no tóxica para ir más rápido, porque los acuarios que teníamos ahora en Port de la Selva es que se llenaban de gorgonias. Los pescadores, había uno que le decía, oiga, no hace falta que pesque tantas, hombre. No sé, ya las restauraremos, pero oiga, que, no sé, mejore la pesca y no me coja gorgonias. Bueno, al final pescaba menos. El tío no es tonto, ¿sabes? Hay gorgonias y hay peces, ¿no? Pero también hay que cambiar un poco la dinámica, ¿no? Claro, porque no sé, es como para hacer el chulo, es el que cogía más. Digo, y así soy el que devuelve más. Pero no, vamos por aquí. ¿Eh? A veces hay una pedagogía paralela que hay que hacer, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Pero eso explico, si tuviéramos tiempo no haría falta, pero porque tenemos prisa y estas masillas son inertes y luego cuando ese crecimiento de la gorgonia va a ser igual in situ y al cabo de unos meses ya esa masilla se ha incorporado a la roca, forma parte de la roca. Y es una cuestión de prisas. Pero por un lado, Josep María, ¿no sería una buena señal de que estén sacando tantas? Porque si están pescando en una zona que no está protegida y aún así cada día siguen sacando tantas, quiere decir que al final tan reducida no está la... No, bueno, pero normalmente lo sacan de los sitios donde van a pescar, la replantamos en otro sitio, ¿eh? Eso seguro. Claro. Bueno, sacan porque hay zonas que hay muchas, esa es la verdad. Y la capacidad de recuperación de las gorgonias es bastante grande. Eso es. Lo que pasa es que la idea es que no solamente hay el RESCAP, que era el proyecto de restauración, sí, iba paralelo a otro proyecto que se llama MITICAP. Y MITICAP significa mitigar los efectos de la pesca. Entonces, en este otro proyecto se mejoraron los trasmayos con redes estas biodegradables, ¿no? Que funcionaban bastante bien. Y luego lo que se les pedía es que una red tiene que ser recogida al día siguiente, no dejarla 3 o 4 días, porque a 3 o 4 días en una zona con mucho viento esto va a la deriva y acaba arrastrando con todo. Había que cambiar la estrategia de pesca y en vez de tener una red de 5 kilómetros, pues de 1 kilómetro. Que no, digamos que tampoco era tanto. Digamos que el MITICAP también iba paralelo, diciendo que lo que hay que hacer es cambiar la estrategia de pesca. Y luego se dieron cuenta que pescaban casi igual, básicamente langosta y otra cosa, ¿no? Simplemente porque ellos, no sé, mira, están acostumbrados, pues tiraban la red allí y si no voy mañana, iré pasado mañana. Entonces, esas medidas del MITICAP van a servir para que cuando se haga el plan de gestión del área marina protegida, si los pescadores artesanales aceptan otra estrategia de pesca, van a poder seguir pescando. Y esto es interesante porque no hay que excluir, o sea, digamos
Proteger no significa, digamos, anular cualquier actividad. Proteger significa gestionar de otra manera. Proteger no significa prohibir. Una parte sí, por una parte no. Entonces, para que las áreas realmente funcionen como áreas marínas protegidas, tienen que tener una cierta aceptación por parte de los usuarios, por unas normas determinadas, ¿no? Y eso los mismos pescadores te lo dicen. No es que tú les des lecciones, al contrario, ellos lo saben. Lo que pasa es que hay que poner vigilancia y procurar que lo sean, ¿no? Pues lo que yo, como te decía a ti, los pescadores en general atienden a razones, pero los deportivos no. Entonces, claro, y los que defienden a los deportivos aún menos. Esperemos que no haya ningún deportivo aquí, ¿no? Esperemos que no haya ningún deportivo aquí. No, que oye, que al mar, fantástico, ¿eh? Pero bueno, oye, no sé, puede hacer otras cosas al mar. Bueno, cuidado, que hay deportivos que van con trasmayos, y eso que sepan no es legal, ¿eh? Eso sí no son los furtivos, y eso cuidado, que eso no tiene mucho sentido. Pero que sí, que habiendo un mínimo, obviamente que sí, no digo que no, pero es que hay sitios que es un abuso. Yo estaba en el canal de Menorca trabajando y, ostras, y la verdad había, no sé cuántas embarcaciones había. Y llegó un momento que, bueno, si es un mar, el mar no hay problema. Pero si son zonas protegidas, zonas bien que tienen una legislación, entonces hay que actuar con consecuencia de esa zona, para que todo el mundo pueda seguir disfrutando del mar, obviamente. ¿Había una última pregunta? Sí. ¿Se escucha? Sí. Quería saber si los corales que reintroducen en estas zonas que están más protegidas, ¿qué tipo de seguimiento tienen? ¿Van cada cierto tiempo a ver si crecen, si se reproducen o algo? Sí, es fundamental. Lo que decía también Macarena con el tema del seguimiento es fundamental. Cualquier actuación que hagas en el medio tienes que estar seguro que ha servido para algo y que realmente el tema funciona, porque al fin y al cabo estás gastando dineros públicos para un tema de interés público. Entonces tienes que demostrar que realmente tu trabajo sirve para algún sentido, ¿no? Y la idea es que ahora hay una campaña el mes que viene, que es el estado punto cero, cómo están todas estas zonas, y de aquí 3 años se va a volver a repetir las campañas para ver todo lo que se ha trasplantado, cómo está, en qué estado, si realmente esas colonias y esos organismos que se han puesto en esas áreas no solamente están ellos, sino que han servido para atraer a otros también. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el tema de los peces y los crustáceos, se ve por los agujeritos que hay en el fondo. Han hecho madrigueras, ¿no? Porque están protegidos. Entonces hay maneras de saber si aquello que has hecho ha empezado a funcionar. El seguimiento es al cabo de 3 años y luego veremos si hay una posibilidad de al cabo de 5 volver a hacer la misma campaña. Bueno, pues un aplauso. Me sabe mal corto. Pero tenemos que cortar en algún momento. Me sabe muy mal, pero bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por haber estado esta tarde. Muchas gracias por venir, a todos los fieles por seguir siendo fieles y por seguir visitándonos, y a las naves por haber estado con nosotros celebrando hoy. Solamente deciros 2 cosas. A ver si a partir de hoy las observaciones de observadores del mar empiezan a crecer un poquito en nuestra Comunidad Valenciana. Todos sabremos que habrá sido gracias a vosotros. Y nada, os invitamos a que sigáis las redes sociales del Oceanographic y todos vayamos a dar apoyo a todo este proyecto que está iniciando Pau con todos sus compañeros y compañeras de conservación, ¿vale? Para ver un poco cómo podemos ayudar a toda esta parte de corales del Mediterráneo. Si no habéis dejado un mensaje en la cápsula del tiempo, que es una de las iniciativas que hay dentro de la Marea del Cambio, os invitamos a que lo dejéis. Esta cápsula del tiempo está recogiendo mensajes de deseos para el océano que queremos en el futuro. La vamos a sumergir en el Oceanographic este año y la vamos a tener guardada para ver qué es lo que ocurre cuando finalice la década de los océanos, en el 2030. A ver cuáles eran nuestros mensajes y qué es lo que ha pasado. Entonces, os invitamos a participar, también la tenéis en la página web. Y nada, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos a la próxima, que va a ser en un mes, ¿vale? Nada, gracias.